jugando, sino el clásico que vamos a tener aquí en la jornada 11 en el Mallorca Son Moix entre este Mallorca Getafe, porque es todo un partidazo el que tenemos hoy por delante. Ya lo podemos ver ahora mismo, las imágenes que estáis viendo, la bajada de todos los jugadores del conjunto de Javier Aguirre. Hablando de Javier Aguirre, ahí está el entrenador con ganas de sumar su primera victoria aquí en Son Moix, su primera victoria en casa. Dani Rodríguez también, uno de los capitanes. Hablando de capitanes, ahí está también Toni Amor Rajkovic, el portero, ¿no?, que tantas veces nos ha salvado. Ahí vemos pasando al equipo por ese túnel espectacular. Cambiamos la imagen, seguimos viendo, ahí está los jugadores bajando, cada uno, todos ellos concentrados, muy concentrados delante este partidazo que se les viene por delante. Ahí está Artimoni Dartà. En nada saldremos de dudas si será titular o no será titular, si será Larín o si será Abdón. Vamos a ver qué 11 titular plantea Javier Aguirre, también si es una defensa de 5, si es una defensa de 4. En nada vamos a salir de dudas, pero ahora mismo vamos al presente, vamos a lo que estamos viendo ahora mismo, y es la recuperación, como podéis ver, de Pablo Maffeo, que vuelve a un 11 titular, bueno, perdón, a un 11 titular no, porque no está por 90 minutos, pero vuelve a una convocatoria. Ya lo dijo Javier Aguirre, que volvía a la convocatoria esta. Amat, también Copete, Gio. Cuidadito con Gio, con 4 tarjetas amarillas. También Dani Rodríguez con 4 tarjetas amarillas. Si hoy vieran otra tarjeta amarilla, pues cumplirían ciclo y no podrían jugar el próximo partido ante el Betis. Pero bueno, todo esto es más hacia adelante, cuando sepamos quién juega y cuál es el 11 titular. Siguen bajando y siguen llegando los jugadores. Samu Costa, un jugador que, bueno, a mí me tiene enamorado este jugador de la Good manera afternoon, que ha Mallorca empezado fans. We are here y live se ha in ganado Son la Moix afición Stadium fácil in y Mallorca rápidamente. for this La de Samu match Costa, ahí this está afternoon. ese We've already pasillo got por the donde players pasan in the los stadium. We're watching jugadores, them por come donde into pasan the los stadium protagonistas. now. Habíamos comentado que Pablo Maffeo volvía a una convocatoria, también Raillo, el capitán, vuelve a una convocatoria. No lo hemos podido ver Pablo en Maffeo and imágenes, pero Antonio vuelve a estar Raillo ahí are back en una on the team convocatoria. Y today. We también haven't seen him on la our buena screens noticia es yet, que tanto but Pablo that Maffeo is como fantastic Raillo, ya para news. empezar en el And programa, la both buena of noticia es them que ya los tenemos otra vez aquí. Por lo tanto, are back in aquí the squad. está So Pablo that's the Maffeo best y también news está that we've Raillo. got Y en nada today están ahí already. en el terreno de juego. Y aquí también está Rocío. A ver dónde se encuentra Rocío. And we've also got Rocío back with us, who's outside the stadium for us. Yes, I'm outside the gate, this unbeatable atmosphere, so much excitement. We're with this family who've just got here all the way from the village of Valença, and they are very excited about this match today, Jaume. Yes, today is going to be one of those matches that gives us the points that we're missing. Also, we've got back Pablo Maffeo today and our captain Antonio Raillo. Yeah, it's a really important thing to count among those players. But I think all the players we have are people who always rise up to every opportunity. And I think whoever's on the pitch today is going to fight to do the best they can. And everybody is feeling the same. Hopefully, it's going to be a victory today at home in Son Moix. As you can see there, everybody very excited. And I'm also very excited here to say hello to my colleague Jose Perillo, who is pitch side for us, with another surprise. We were talking about Raillo and Pablo Maffeo being back. Well, you've got a surprise next to you. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Más que una sorpresa, una leyenda, ¿no? La que tenemos aquí. More than a surprise, a legend we've got here with us on the grass. Continúa ahí en esa federación española y nada, todo preparadísimo. Who's still involved with the Spanish Federation, ex-football player Victor Ingonga. And today, as we said, it is game day. It is a big day for Real Deportivo Mallorca. And we are here on Play Red Live to bring you all the news of everything that's going to be happening throughout the day. Thank you very much for being here with us. So how are you feeling about the match today? Un rival muy rocoso, ¿no?
We know that Getafe are a tough rival. Yeah, they always push you to your limits, especially on a defensive level. I think and I hope Mallorca can prove what they have been showing in the last couple of matches. Because today would be the day to show and to turn things around. What do you think is key today for Mallorca to put those points on the board? I think it's about the team bringing the match to their territory. Maurici and Larin to play as much as they can on the opposing side. ¿Cuál es ese otro juego? Lo has dicho ahí con palabras escogidas para no meterte en líos, pero ¿cuál es ese otro juego? Es un equipo que ya se and also just try and play tactically. We know that through their coach, Getafe are very good at their tackling and their controversial moves. And their game can bring you to the edge. Well, you put that very nicely there. That was very delicate of you. We will hope that today the refereeing as well is on our side. Well, the referee we've got today, we last saw him against Betis here at home as well, but there were 2 penalties whistled against us. And at the moment we've got the protagonists on the pitch with us. We've got Pablo Maffeo there in the bottom half of your screen. Son dos futbolistas fundamentales que en los últimos meses, pues por Yes, Pablo Maffeo and Antonio Raillo are 2 fundamental players of the team who've been off the last couple of months because of these circumstances. And I think that is something definitely to celebrate today for the defense system for Mallorca. It's something that is very noticeable. And if they're back on the squad, then I guess we're going to have to trust that they are back and ready and fighting fit. Well, there we go. Speaking of devil, you've now got Antonio Raillo on your screens with a new look there. We've had it for a couple of weeks, actually, that haircut and that hair colour. It looks like he is happy. You can tell that he's just itching there to be with the ball. Nice match back at home for him. So let's go over the board in the first division in the season so far. There will, of course, be movement because right now the Clásico is underway between Barcelona and Real Madrid. But there you go. Let's have a look at where Mallorca is. There they are, number 17. Getafe is there at 12, 5 positions ahead of us. 3 points ahead of us. Just on the edge there, I've got alarm bells ringing and going into relegation positions. And of course, it would be very important as well to get that first victory at home underway as well, which would be a huge psychological thing for the players too. Of course, every team has always got to try and lose as less as possible at home. El golaveraje y todas estas cosas que se miran en la jornada 37 empiezan ahora. And of course, all those stats that then come afloat, and everybody's very worried about at the end of the season. This is where they start to count now around this type of the standard league season. And here you go. These are the people that we've got to watch out for today. It's the arrival to the stadium of Getafe team. There is their team bus. Who's the scariest from Getafe for you? Can't choose a coach. I've always been scared of strikers, of course, because they're the ones that are going to score. You know, Borja Mayoral.
they're good footballers, they're good at scoring. But luckily we've got good defenders. There you go, the arrival of the players there to the stadium. However, they have not won away from home yet. No stats there are to be broken, but when they play in your favour, it's always comforting to remind yourself of those numbers and that data. Pues estas primeras valoraciones, ¿no?, de Vicente Engonga cuando veíamos ahí a Bordalás cómo llegaba, cómo pasaba por ese túnel. Bueno, Bordalás going past our screens, the manager from Getafe. So what do you think of the new stadium? They're amazing. I'm a bit jealous actually, because I would love to be able to play back with people so closely. Well, I mean, you had people close when it was your era. You played in Champions League. I mean, but and now you've got to be here as a commentator and see these renovations. Yeah, all the changes they've done, all the stands and the changes there. It looks absolutely wonderful. Very nice inside, yes. However, there's still a little bit to go, and it will look a lot better when people are taking their seats and filling the stadium up, because there's lots of people that are outside the stadium getting ready for the match today against Getafe. Who are you with outside? Yes, so we are here at the fan zone. Everybody really enjoying themselves. With this kids animation here, still juggling. But if we go for a stroll around here, there are a lot of people interested in getting their character done, like Glenn. Yep, just done it. What do you think? Well, I felt a bit weird, but it's amazing. Do you think it looks like you? I think I look like it. Yeah, it's really well made. Right, let's go over and have a look at the characters and the work that's being done live. Lots of people congregated here waiting for their caricature to be done. What do you think of Getafe today? I think they're strong and I think they're looking good at the moment. But it will definitely make us be very alert. They're good at their headers, aren't they? So we've got to be careful today. Yeah, we're going to have to be really strong defensively and really watchful of winning all those high moves. We also, you've got Matteo and Raillo back today. We're very excited to see them back. They are able to play, but I'm sure they won't be able to play the whole match today. But thank you for talking to us. So let's speak to somebody else who's queuing here. So you're waiting to get your character done. So what do you think of this strategy here? Good, and I think it's nice to take a good reminder of the day. Well, I hope today we can get out of our bad rut and that we can score quickly against Getafe so that they don't get too confident. Well, there is that stat that Bordalás has never lost here in Somos. But it's the first time for everything. Well, there we go, and I hope he's proved me wrong, and I hope that Larin also has a good match today. There we go, those are the feelings here outside the stadium.
Pues ahí estábamos escuchando, como dice Rocío, el Getafe, bueno, ha puntuado en 4 de sus últimos So as 5 Rocío says, partidos Getafe como has visitante got ante el points in Mallorca the en la last Liga. 4 of 3 5 victorias, un empate matches y against una derrota. Mallorca in Eso La es el Liga. balance del Getafe aquí en Son Moix. Y hablando, Vicente Engonga, 4 destacaba, draws ¿no? and 1 defeat José Perelló le ha they've preguntado qué had. jugadores destacaría, pues ha destacado a Borja Mayoral y un buen destaque porque And es as uno de los Vicente jugadores que Ngonga llega said, en he forma. Borja highlighted Mayoral Borja Mayoral de 10 as a partidos que ha Getafe jugado, ha player. disparado 11 veces a portería y ha marcado 5 He's goles, incluso ha dado had una asistencia. 11 Por lo shots at tanto, goal and es verdad que scored tenemos muy 5 buena goals defensa, es in verdad his que el last Mallorca 10 matches. tiene un buen And candado even though atrás, Mallorca pero se has a tendrá que estar muy fantastic atento defence, a Borja they're Mayoral. También definitely otro going to have jugador to que be watched for destacaríamos Borja sería David Mayoral Soria, today. otro jugador que creo David que Soria is another figure es that we will bastante, have David to be Soria, on un the buen lookout portero. for in José, Getafe. Vicente, Excellent ¿qué os goalkeeper. parecen los datos de Borja que acabamos de destacar? Pues So, a esos datos de Jose Soria les he Vicente, what do comentado you think antes, of que el those año facts pasado about pesaron para el Mallorca porque en Borja 72 Mayoral? partidos nos marcó 3 goles. Well, Estuvimos last year allí Borja Mayoral en was Getafe a y bueno, nightmare for que no Mallorca. He sirvió scored para nada, 3 sí, goals sí, sí in sirvió the 2 para dar un matches. sustito a los aficionados que estaban aquí porque empezó adelantándose el Getafe en el marcador. Sí, es que es un futbolista que And tiene actually muchísima managed to put his calidad team on the y scoreboard in quizás front no of ha acabado Mallorca at the de beginning of the llegar match. a lo que se presuponía de él hace 2-3 años, pero ha sido internacional en todas las categorías con España, lo que ya quiere decir mucho. Yeah, Y luego he es un has been futbolista on an que se mueve international level muy with bien Spain in all en categories. espacios, en espacios más He's very good at cortos, es moving buen around the pitch, empujador, moving es through muy small, completo, tight entonces spaces in the difícil mucho pitch. Getafe. Que ha He's a encontrado very su lugar, ¿no? well-rounded Sí, player. además el Getafe ha llegado y desde que llegó, mira que ha pasado por 2-3 equipos de primera y desde que llegó a Getafe es como que su sitio. He's been José. through a couple of first division Dime, teams, and Vicente. since he's No, been también at Getafe, quería he's really preguntaros a found los his dos porque feet. el Getafe llega con bajas muy importantes. Ya habíamos destacado los jugadores However, there are some importantes important que jugarán absences for seguramente. Borja Getafe. Mayoral jugará, por supuesto, pero llega con bajas muy Borja Mayoral will importantes. Quería probably be preguntaros a ver on cómo le puede today afectar a playing esto el equipo starting. de But I Bordalás wonder how con la baja the de Arambarri, absences in Damián Suárez Getafe, y which is Gastón. Arambarri, David Suarez, and Sí, Gastón, eso I es. wonder how that can Arambarri, que affect the es muy team. reciente, ¿no? Con Sí. esa rotura de menisco y del ligamento cruzado, que no le deseamos Yes, absolutamente well, that a nadie. meniscus Le lamentamos. tearing Pero and precisamente una the cross pregunta que nos ligament hacías, Inés, justo injury, antes de that's going to empezar be esta out for a long retransmisión, time. me destacabas un nombre, ¿no? Una baja importante. ¿Ah, sí? Damián. Sí, sí, es cierto. Yo he dicho lo de Damián porque Yes, es un Damián futbolista as muy well will be very veterano, important es because digamos un he poco is a el veteran in the estandarte sport. de He's todo almost kind of de flying todo the el cuerpo flag for the defensivo team del at this Getafe, ¿no? point Es el que parece que for va delante Getafe's de todos a la defense. hora de apretar al contrario, de He's the leader provocar y in un poquito putting de todo, pressure ¿no? on the Sabe jugar muy rival bien el team. otro He's a bit fútbol of everything. y He pues ha is habido very momentos en los good que at han echado playing a un different jugador styles of football. que recibía, ¿no?, su marcaje. Entonces sí que eres un futbolista importante, pero yo creo que I know he's a very más que important player. él, quizás Arambarri les haga un poquito daño porque es el titular centro del campo. But Arambarri as well will Les puede definitely costar un poco. Gené es un damage them futbolista today not que having lleva him. casi toda la vida jugando de central y bueno, de He's que been a Bordalás haya midfielder escogido a almost all Gené his para, life. o pueda escoger a Gené para jugar de medio centro, ya te quiere decir a qué viene el Getafe, ¿no? Sí, al A final asegurar juegan mucho. Y 5 centrales en total. sí, pero también juegan con 2-3 Of course, they puntas. do have a Entonces fantastic es un poco el array equilibrio of al final del fútbol. Lo que está midfielders. claro es que So ellos Gene, who will querrán probably intentar ganar a start su today in his estilo, place, that pues already a base speaks de volumes trabajo, about de this apretar decision by mucho, de presionar Bordalás. mucho y de intentar aprovechar las 2 o 3 oportunidades que tenga y bueno, a partir de ahí a ver si el Mallorca consigue imponer su estilo. Hablando de estilo, perdonad, And let's hablando see de if estilo, Mallorca can el manage to Getafe impose es el their equipo que signature más goles ha style. marcado de cabeza, más en las grandes, de Getafe, las cinco as a grandes stat ligas for europeas you, de esta is temporada, junto a la team in La Eurocopa, Liga who llevan 8 scored cada most equipo. goals No from a sé qué header. pensáis, justo Javier Aguirre también lo comentó en rueda de prensa, el hecho de que el Getafe pues nos puede hacer daño de cabeza, cosa que el Mallorca también tiene bastante altura. What do you think about that Marcado danger 8 de there? 13. Despite the fact that Lleva 13 Mallorca are goles very hasta good, ahora en la their liga, por lo headers tanto, too. más de la mitad de los goles los ha marcado de cabeza. Y como Yes, comentaba Jonan, over es el half equipo que the más goals they've scored in La marca Liga goles at the moment have been de esta from manera. headers. Importantísimo. Lo bueno, la parte positiva, es que el Mallorca también es una de las facetas que domina, ¿no? Tanto defensivamente como ofensivamente. Sí, el Mallorca por However, that estatura is also no one of será. Mallorca's Lo que best pasa es que sí, areas también as es cierto well. que esta temporada Yeah, se I han mean, if hecho we're muchos talking about goles a height, balón parado Mallorca are que la definitely temporada up there with pasada the y se ha best. notado a la hora de igualar partidos. Y bueno, el Getafe es un equipo que no es un equipo que sea excesivamente peligroso a la hora de hacer Is contras, a pero team sí que that es is cierto que not es un excessively equipo que mete mucho dangerous balón when it al comes área to desde los costados counter-attacking. y
that they clearly are very good at those high moves from the wings. Cuanto más centros, más faltas tires, pues siempre será más fácil que hagas gol de cabeza que con el pie. En eso sí se parece muchísimo. And of course, the better and the higher your midfielders and the higher your balls are coming, then obviously the easier it's going to be to try and score. Casi de medio campo ya se juegan esa opción porque, claro, tanto Borja como Unal cuando está o mata dentro del área son futbolistas que en el juego aéreo son muy buenos. Unal, que no lo hemos dicho, baja también, obviamente. Unal and Borja are excellent with those kind of moves, those kind of headers. Unal is another player who is off today for Getafe. Ahora mismo estamos a 21 grados, la verdad que muy agradable. So it's 21 degrees here today in the stadium. Fue la temporada pasada, la jornada 30, cuando visitó el Getafe. Let's go and have a look at the previous es verdad que no llevaba una muy buena racha contra los madrileños, pues consiguió imponerse en ese partido. Aquí estamos, ahora lo estamos viendo. Mira, nos hemos perdido el gol de Mayoral, pero bueno, llegaremos a tiempo para ver los tres del Real Mallorca. Este gol de Mayoral, que mira, tenemos aquí la repetición, que rebotaba en Antonio Raillo. Desafortunadamente acabó entrando ese balón en la portería. Además, el Mallorca había realizado un muy buen primer tiempo. Aquí llegará el empate con la pierna izquierda que chuta. El rechace está ahí, muy listo Kangin Lee. Por cierto, para él que marcó su primer gol en Champions con el PSG. Vemos como no había fuera de juego y Kangin, ¿le echas de menos a Kangin, Vicente? Hombre, es un futbolista que aquí creció muchísimo y el año pasado era básico para todo el juego de ataque, tanto él como Ruiz de la Well, I think last year he was essential in the attack. Bueno, esperemos que a este también le echaba a Antonio Raillo, que también se sumó a la fiesta el año pasado para celebrar. Qué rabia, es que eso también es lo que aporta, Raillo, no solo defensa, no solo goles, sino también ese carácter que le da, ahí remate impecable. And that is Antonio Raillo in que echaba de menos a Kangin, y es que es normal, porque mira este gol, mira este contraataque de un córner a favor del Getafe. As you can see, for Getafe, that amazing attack. La enchufa a Kangin, ¿no? Pero es que llegan hasta 3 jugadores del Mallorca. And it was Kangin, but there was 3 of them up there with him. ¿Has alguna carrera de estas en tu vida, de área a área? I don't know if you've ever done Pues aquí este golazo de Kangin para sentenciar el partido en los últimos minutos. Y bueno, es el último precedente y es muy buen precedente, ¿no? A ver si hoy se puede repetir algo parecido. Desde luego será diferente porque no hay un jugador como Kangin que pueda llevar a cabo esas contras, ¿no? Con esa velocidad. Sí, es más complicado en ese sentido, pero bueno, tenemos futbolistas que en contra, en conducción, como Dani Rodríguez, pues también son capaces de hacer 30 metros y dejar a un futbolista solo delante del portero, ¿no? Es otro equipo, son estas características hablar de los puntas, pero yo creo que ni mejor ni peor, diferente. Yo creo que lo más importante es que hoy se demuestre que tanto Larín como Muriqui están mucho más acoplados y metan miedo y metan golito cada uno. Tiene otras armas el Mallorca que la temporada pasada, aunque echamos mucho de menos a Kangin Lee, y también echamos de menos, que hace un rato que no conectamos con ella, a Rocío Carretero. Rocío, com anem? No sé si tens més aficionats que vulguin analitzar aquest partit, menys si són bones aquestes So we miss Kangin Lee, but we also miss Rocío, who we haven't spoken to in a while now. Per descomptat que sí, basta que te digui que just ara, sí, mira, som a la tenda i fixa't en Yes, we're outside the Mallorca shop. Preciosa, una entrada meravellosa amb totes aquestes bufetes col·locades en forma Lovely decoration as well, with the black and red arc. Aquesta benvinguda que se mereixen tots els aficionats mallorquinistes. Ja ho veus quina estrena que s'ha fet d'aquesta botiga, una botiga més àmplia, molt més guapa, amb molta il·luminació i que podeu A really wide, really luminous and bright shop that has been made here now. Great opportunity to come and get and purchase something. So Moises, you're from Palma, you're with your friend Jose. What do you think of the match today? What do you think of what Mallorca's looking like? Well, definitely there's a necessity to win today. Sensacions similars si fem una lectura d'aquests darrers partits, tant del Getafe com del Mallorca. Molt d'empats, bones sensacions, però no acabant de... So lots of draws at the moment. Good feelings, but not many wins. Són petitons nats, però vosaltres sempre esteu aquí per animar. Comentaven clàssic, Madrid... Yeah, I hope the team reacts soon. And this is the real El Clásico, right?
Yeah, I'm here every week, and that's the important thing. Yeah, you've got your shirts on, you've been here since the team arrived to cheer the team on and their arrival. I don't know if that is a tradition for you, I guess. And usually you're with more friends of yours. Yeah, they come from all over the island. It's good to take advantage of the bus as well. There's lots of ways to come here in public transport. So what do you think of the players right now? Rayo and Maffeo are back on the squad. Very exciting for everybody. It was very painful to see him exit in the way he did. Yeah, I mean, he's the boss of Mallorca's defence, he's the leader. Speaking of defence, what do you expect? Line of 5, line of 4, because we're up against Getafe, who are going to give us a lot of work to do. Yeah, I mean, Getafe are the kind of team that pushes everybody backwards. I think it's going to be a back and forth kind of game. So very excited and very concentrated and focused for this match, right? Because I think they're going to challenge us right from the get-go. Yeah, serious and focus and put the blinders on. Well, I think each match is as important as the last, and every point counts. Well, thanks for talking to us. We'll let you get on with your shopping. Opinions and reflections there from more fans outside the stadium. So there we go, Rufino. There was wondering, what is it? Line 5, line 4 in defense. We'll be bringing de titulares hoy en el partido en esta jornada 11 ante el Getafe de Bordalás. Nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero antes de marcharnos a publicidad, we are going to go to break before we bring you those starters. Vicente, I've got a question for you. Y luego te lo pregunto. ¿Te parece, Vicente? So don't go anywhere. We'll be very, very Pues nos vamos a publicidad, lo dejo ahí, porque no os desconectéis. La pregunta que le voy a hacer a Vicente, volvemos en nada, enseguida, rápidamente. El temps que ens ha tocat viure. I ara... Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones.
nos gustará verte pronto. Muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Ya estamos aquí de nuevo, como os había prometido, rapidísimo ese intermedio, ese descanso ha sido muy rápido. Ya podéis ver imágenes en directo del estadio, un estadio que a poco, cada vez va terminando, se va llenando la gente, van entrando cada vez más. Y bueno, justo aquí conmigo, a mi mano izquierda, tengo a mi compañero James, que tengo que saludarte. Muy buenas tardes, James, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, jornada 11, partidazo hoy. So we are back, very quick break as we had said. I've got my colleague James with me today, a rival today that we know very well. And a lot has been said about Getafe's style of play this season so far. Yeah, well, there's a lot said about Bordalás' style of play. We know they're an intense team. It's another type of playing style that gets points. So a lot has been said about whether it's better to have line of 4, line of 5 in defense. What are you more inclined to? Well, I think it depends what you're facing against. Pero bueno, yo siempre he sido partidario de la línea de 4. La línea de 4, por supuesto. I've always been more of a line of 4 in defense. Me too. So Pablo Maffeo and Andrés Raillo are back today. En la convocatoria estarán allí para si el míster lo necesita. ¿A ti qué te parece esa recuperación tan rápida y tan milagrosa, no, de Raillo? Porque a mí What do you think of this rapid and miraculous recovery from Raillo? Bueno, a día de hoy sabemos que el tema de la recuperación, sobre todo del futbolista, con todas las tecnologías que hay, con todos los métodos, al final. Right, we know that with technology and all the advances that there are, y haces las cosas bien, as long as they follow their recovery process properly, they can recover from very tough things very, very quickly. Lo que había hace 5, 6, 7 años. Es un partidazo crucial, el Getafe que ocupa la posición 11 de la Liga con 11 puntos, y el Mallorca que está en la línea, está en la posición 17, está en la línea del descenso, ahí separando la salvación del descenso con 8 puntos. Es un partido vital que es importante, seguramente lo pensarán, ganar y sumar sus primeros 3 puntos del conjunto de Javier Aguirre hoy aquí en el nuevo Mallorca Son Moix. First 3 points at home for Javier Aguirre. Todo cambia. De repente, yeah, especially for the psychological aspect and that mental dynamic. You know, you're playing at home, you've got your home fans, there's that joy. Y empiezas a mirar los otros partidos de otra manera. Bien, pues vamos a José Perello, vamos a contactar con él, que está ahí en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos tiene preparado, si tiene alguna sorpresa para mí o si no tiene nada. José. Pues aquí poquito, porque tenemos aquí al lado al entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, de la Liga. Tengo alguna sorpresita, tenemos el 11, pero ya... We do have surprises. José, que estoy muy nervioso. Tenemos que estar pendientes del vídeo y no quiero que sea justo. Te lo digo rapidito y si no, que nos lo acabe de completar él, ¿vale? ¿Hay algún cambio en la alineación del Real Mallorca? Pero contestando a la pregunta, con 5 o 4 defensas, pues será con 4. Porque aquí lo estamos viendo ya en pantalla, saldrá con Rakitic en la portería, laterales para Gio González y Jaume Costa, wings con for Jaume Costa and Gio González, a central defense, 4 centrocampistas con Antonio Sánchez, Omar Mascarell, 4 midfielders today with Samuel Costa, Omar Mascarell, y atención porque la sorpresa vuelve a cambiar striking today, Abdon la Prats and acompañante de Philip Maurici. Pirata Aguirre, el último They día will fue be the Larin, el biggest anterior surprise on the starting lineup. That Abdon Prats is back as a starter. Quiero decir, vuelve a cambiar de Larin a Abdon Prats en el 11 titular, acompañado a Vedat Murici. Larin, Rápido, antes de que venga Mister, no sé the biggest novelty que se juegue con defensa de 4 no lo sé, pero que vuelva a entrar Abdon por Larin.
Sí, bueno, en principio puede ser, pero bueno, cortamos. Cortamos porque el directo es lo que manda. Perdona, Vicente, estamos aquí con el míster. However, Aquí tenemos el saludo it's all de about Javier Aguirre live y Vicente coverage, Engorca. so let's go live to Estábamos ahora speak to comentando Javier el Aguirre. 11, para comentarlo con usted también. We were just talking about Al the final starting salimos lineup for con defensa today. de 4, esa forma de hacerle daño ya al Getafe. Line Bueno, of 4 in defense in the end then. pensamos que la entrada de Mascarell nos va a ayudar medio campo. Yeah, we Le thought va a having ayudar el trabajo a Mascarell in Samu en la the field recuperación de la would help a pelota. lot to Samu Pensamos in también the ball recovery. que Abdón, que está en buen momento, pueda Abdon's encontrarse in a cómodo good con moment Mauricio in ahí his sin career. tanto We thought that desgaste he would be defensivo. comfortable with Y bueno, vamos a ver si Mauricio somos with not capaces so de much plasmar wearing lo out que defense. platicamos en el vestuario, lo que entrenamos. Ya me conoce, ya me ve venir. Ya se me ha adelantado lo de Abdón porque sabía que también se le iba a decir, vuelve a entrar el Dimoni. You know me now, and you know as well about Abdon. No, pero eso decía yo la otra vez. Prefieres ese tipo de problemas en la que tienes 3 jugadores de capacidades Yeah, I mean, I'm lucky that I have 3 very similar strikers, all with very different physics, but they are all very hungry to score and they're great strikers. And you've got to give everybody their opportunities. I gave Larry the chance today, he didn't manage to score. Son dos de los equipos que más centros I'm laterales putting on Abdon en la liga, que más here at no sé si home por with ahí his pueden dar people, un and paso. Sí, claro. Es decir, Jaume creo que está también en buen momento después de su lesión. Giovanni Costa has a really good point, and Gio as well after their injuries. Antonio and Danny are really good at running on the wings as well. I'm really calm and really happy with the boys that come in that started today. Eso es, y la última que le hago. Además, Today, I mean, everything's not able to Mateo, get Pablo 3 points. y Raillo le han presionado hasta el último momento para decirle, venga, pónganos, mister, pónganos. Fue así, sí, pero son muy buenos muchachos, quieren mucho al club y Yeah, hay gente que Pablo, Maffeo, and Antonio Rayo are really good guys, but they definitely pressure put me one as the starters. En riguroso directo, de hecho, nos ha interrumpido la respuesta de Vicente, a quien, bueno, ya hemos visto, el mister que también te admira. Stuff that happens when you're live, we actually straight into our computer and right in the middle of your answer. Porque es una persona, creo, como Yeah, well, I un tipo, es un fenómeno espectacular. I think he is fútbol es de los que tienen un palmarés que tú te pones a repasar y dices, uff, mamita mía. When you have a look at his career, it's really impressive. Un último apunte, ahora también lo comentarán en algún momento. Just the last note that I'd made. Él nos comentaba un poquito esas claves, aparte de los centros laterales. Cree que la mejor manera de ganar es con esa defensa de 4, pero sobre todo, teniendo esa defensa de 4, añades un jugador más en el centro del campo. Sí, yo creo because of course that gives you room for another midfielder. Me imagino que el plan prepartido es que la batalla va a ser en medio y el Mallorca lo que quiere es ganar Yeah, I en think medio that para goes to show that he knows that the battle today is going to be in the middle of the pitch. Tener con 2 puntas, poder tener más situaciones en campo contrario. Entonces, and hopefully that way push the game back into the other side of the pitch. Que te puede dar having such a well-experienced midfielders to Mascarell there to help the team a lot. Enseguida preguntamos también opinión a James y Llorens, però Rocío, m'agradaria saber si ja tens So we're going to ask James and Llorens what they think about this very shortly, but let's go and see Rocío there and see if anybody else is aware of this starting lineup and what they think about it. Si ha encertat Javier Aguirre per enfrontar-se al Getafe. I mira, José, la gent està molt expectant d'això, ara que ja s'ha desbaldat l'11, la gent està contenta, en línia general, de trobar una defensa de 4 de que torni a jugar Nadon, molt pendent de saber qui ballaria amb el Pirata, ja ara que ja se sap que Nadon encara amb més ganes i and lots of excitement as to who would be battling with our pirate today, and now we know it's Abdon Pratt. That is great news, of course, because everybody loves Abdon Pratt. He is a local player, he's from the island, so you and Laura, who's very happy about it. Yeah, whenever he's not on, I can't believe it. How can they do that? Yes, there was lots of expectation about it, but you can relax now. He is on today. So we're in the shop, we've got lots of work to do, lots of great customers, people from all over the place. Yeah, Germans, French, people from all over the world. And Abdon was here the other day, right? Yeah, how was that? It was really good. Raillo was here as well.
very exciting to see him. Preguntamos a ver cómo se encontraba, dijo que ya mucho mejor. Yeah, we asked him how he was. He said he was much better. So let's see if he can be back and playing on the next race. Yes, at least he's on the bench now, and he is available. And look at this great atmosphere here in the shop. So much stuff available to buy. So what can you find in the shop today? We've got all the main kits. The black one, which is the second one, the turquoise one, the third one. We've got loads of merch. We've got loads of sweatshirts and shorts and baseball caps. These really cozy baby pink ones. And then we've got the training kits as well. We've got the coach uniforms. We've got their travel kits as well for those away matches. What's most in demand? Murici, Darder and Abdon shirts are the best sellers for sure. Well, thank you very much. We're going to let you get on with your work because we know that you're definitely in a rush here. So thank you for talking to us. And as you can see, packed shop here. Of course, everybody's got to come around. At you too, Llorens. You've got to come and you've got to see what you can find. Loads of types of merch, loads of types of shirts. You never know what you're going to pick up. I don't know if you've been through the shop, Vicente, but it's fantastic. Well, I haven't had time yet, but definitely will. What about you, Llorens, James? Aún no he pasado, pero espero que tú... No podemos pedir que la gente pase y nosotros no pasar. Yo he pasado. Yo espero que tú me hayas preparado... Well, I haven't either, so we can't really ask other people to go through if we haven't either. But I hope we will soon. Para pedir que no falte, ¿no? Das la mano y te cogen el brazo enseguida. Es que es increíble. No, algo te mereces, Llorens, por supuesto que sí, todo el mundo. Yeah, we definitely all deserve some gifts from there anyway. Regálale a la gente esa pregunta que querías hacerle a Vicente, que era el gancho, ¿no? que has soltado ahí antes de la publicidad y estamos aquí expectantes para saber qué pregunta era. Efectivamente, le pregunto a Vicente y luego, si te parece, José, le pregunto a James sobre el 11 titular del Mallorca, ¿te parece? So, some questions about the lineup now. Todo lo otro que pues voy con Vicente. Vicente, ha habido algo curioso que a mí justo antes de entrar en el directo estábamos escuchando, o yo lo he escuchado, he sido el privilegiado que lo he escuchado, y quiero que lo compartas con la gente. Has dicho que cuando llegabas al estadio con el autobús, you said that when you used to get to the stadium with the bus, en el autobús. What was it that you used to say? Había muchos días que entre nosotros siempre estábamos hablando en alto y gritando en alto y era en plan bienvenidos al infierno de Somos. Efectivamente, eso me ha gustado mucho. There were lots of days that we used to shout on the bus, welcome to the hell that is Somos. Esa frase curiosa, ¿no? Bienvenidos al infierno de Somos, que hoy tiene que ser un really infierno para poder sumar esos 3 puntos. And today it has to become hell for us to be en el bus lo piensan, seguro que los rivales cuando se están dirigiendo hacia el estadio y cuando ven el estadio lleno es lo que piensan. Y lo que piensa, quiero preguntarle a James when other teams arrive here and see the stadium packed with Mallorca fans and the Devils and the Demons. Hopefully for them that will be a hellish landscape. Si hay que destacar algo, Omar Mascarell en el centro del campo, jugador junto a Manu Morlanes, ¿no? Que han perdido un protagonismo en ese 11 titular. Es verdad que Samu Costa lo está haciendo muy bien y perhaps he's lost a bit of competitiveness maybe with Samu Costa at midfield and doing such good performances. And then Kyle Larin will be on the bench today with Abdon starting. Bueno, estas dos incorporaciones, al fin y al cabo, Omar Mascarell venía jugando, lo que pasa es que tuvo esa lesión, Samu apareció. Yeah, I mean, Omar Mascarell, that injury, which kind of set back a bit. Porque Aguirre también lo dijo en ruedas de prensa. Y bueno, luego ahora se ha recuperado, le ha dado un tiempo, una adaptación. Sabemos que Mascarell tiene que ser importante en el esquema de Aguirre. Y bueno, arriba pues es complicado, ¿no? Porque vemos que Antón está haciendo goles, Dani no le acaban de salir las cosas, y luego está muy difícil. La exigencia arriba también para jugar es alta. Si te despistas y tienes un mal partido o no aprovechas bien tus minutos, está el de atrás esperando a coger ese testigo, ¿no? Entonces yo creo que es buena línea. Because you know that if you slip up, there are other fantastic players behind you just waiting to take your place.
¿Cuáles son las impresiones? So, Jose, back to you. What are the first impressions? Because Acaba de salir, the acaban de goalkeeper salir is los now tres on the porteros pitch. del Mallorca. Vemos ahí en pantalla a Preda Rajkovic, está siendo Salvador, I've saludando a got la right gente. on the screens right now. Siempre amable, siempre simpático, aunque tenga ese aspecto de frío, en realidad después es como se suele decir, no es un cachondo, o sea, es muy alegre y lo que pasa es que ahora está concentradísimo en este partido. Even though he looks cold, he is actually a very lovely man. He's very funny as well. He's a big clown. Que ha salvado de muchos goles, de But muchos he's tiros also al a Mallorca goalkeeper that y la has verdad es que saved domina muy bien muchísimas buenas this year already. facetas de lo que es ser portero, ¿no? dentro del área. Y desde mi punto de vista es una de las claves de que el Mallorca lleve los últimos 2 temporadas pues haciendo buenos años. Que siempre se habla del duelo delantero. Se suele decir que en el mundo del fútbol el que las mete y el que las para. El resto sobrábamos. Sí. Pero por eso digo que hemos hablado de Borja Mayoral, Murici también por parte del Mallorca, pero al final hoy este duelo de porteros que están haciendo unos auténticos paradones, unas grandes actuaciones durante esta temporada, tanto Preda Rajkovic, lo diré, como David Soria también puede ser determinante hoy. Sí, yo ya te digo, creo que es un portero con muchísimo nivel. Cuando el Mallorca se habló de que el Mallorca lo iba a traer, recuerdo que yo when I knew that my estaba hablando con Paunovic al día siguiente de esta noticia y Belko me decía que era un muy buen portero, que era un gran portero, que para el Mallorca era I heard from a lot of sources that he was y bueno, an lo demostró excellent desde el goalkeeper primer día, desde el principio que ha estado aquí. Y a partir And de he ahí, showed nada, that right ojalá que from dure the muchos first años day. aquí y siga parando igual. I hope that he stays here for y como decimos, years en to la come. portería de enfrente estará David Soria, que no jugará solo, jugará con otros 10 Yes, there jugadores. he is. Tenemos ya On el your 11 screens del now. Getafe, así nuestros Soria, compañeros of course, ahí his nos other pueden 11, ayudar. Aquí his lo other tenemos, 10, muchas gracias también por el teammates. trabajo, So let's siempre bring you the atentos. first Ahí lineup vemos el for 11 Getafe. del There you go. Getafe, David que jugará también Soria con un in 4-4-2, con David goal. Soria en la portería, con Juan Line Iglesias of por la derecha, Diego well Rico por la izquierda. We've 5 got asistencias Iglesias on más the left asistente wing, Rico on the right wing, Alderete and con Mitrovic in Alderete central y defence. Mitrovic en el eje de la Midfield defensa, right ahead of them, dos Janet, centrocampistas en el centro, Maximovic, Martiné y Greenwood Maximovic, and Carmona, and in por la derecha, un jugador midfield que suele ser and lateral, pero que striking esta temporada today, con La Bordalás está Taza and jugando ahí Borja Mayoral más at number adelantado, 19. con Greenwood en la izquierda, el irlandés que crea mucha sensación en el Getafe. Bueno, y a nivel internacional, y la dupla de delanteros que forman Borja Mayoral y La Taza, también peligrosísimo, un jugador muy alto y que es el jugador que más duelos aéreos gana en la Liga, is one of the tallest players in La Liga, and he is one of the players who wins the most aerial Getafe. battles. En principio 2-4-4-2 enfrentándose. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece que So very el similar Getafe tiene una delantera formations muy today peligrosa, against each other. con muy buen juego aéreo. No habíamos Well, we hablado know de that La Taza, que también es the cantera del midfield Madrid, and un futbolista defense que se for sabe mover muy bien. Getafe is dangerous. Hasta el But año so are their pasado, de strikers. cada La Taza 2-3 is very, very jugadas good había una at very good era gol. catching those Y high bueno, está en balls. crecimiento y bueno, pues es un futbolista peligroso. Y Greenwood, que viene, He's si no me growing equivoco, exponentially at the moment, and he's a del very Manchester dangerous United, player. también es un muy buen jugador. Entonces, pues bueno, lo que hablábamos, un equipo que tiene potencial, que son buenos, que son un equipo And muy as you were trabajador saying, también. they are a Y team with bueno, very la high dinámica del potential. Mallorca. El Mallorca, si hace un buen partido, yo estoy seguro que ganará. Cedido también está Diego Rico de la Real Sociedad. Solo ha jugado los últimos 6 partidos, pero es que ya es el máximo asistente de la Liga con 5 asistencias. No sé a vosotros también si es un Yes, jugador que normalmente se mira a los porteros, pero esa zurda de Diego Rico también peligrosísima, porque como decimos, el Getafe pone muchísimos balones al área. He's already the player in La Liga who's got the most assists, 5 already in 6 matches. Y de ahí todas las asistencias que lleva dadas. Por allí no sé qué os parece también el 11 del Getafe. James, Llorens. So James, Llorens, what do you think about starting lineup? Bueno, el que se esperaba, al fin y al cabo, por jugadores o por los que vienen jugando. Sobre todo quiero remarcar, creo que bueno, Mayoral y Greenwood pueden ser el peligro así que más puede incomodar al Mallorca. Por lo demás sabemos que va a ser un equipo duro, correoso, que mete intensidad y que no te lo va a poner fácil. Sí, sobre todo yo creo, ¿no?, que lo comparte toda la gente, incluso los aficionados lo han hablado en esta previa, ¿no? Importante que no nos marquen, porque luego pues se empieza un juego un tanto complicado y difícil, que puede llegar un poco, como lo había destacado Vicente, ¿no?, a la desesperación, el equipo que a lo mejor el tiempo se tira encima, hay que marcar un gol, ¿no? Importante, ¿no?, mantener, ser los primeros que marcamos,
y sobre todo ser los dominadores del partido, porque bueno, el Mallorca tiene el centro del campo para dominar y para ser el conjunto que gane este partido, que sobre todo jugando en casa hoy se tiene que sumar. Perdona que te interrumpa, Llorens, no solo adelantarse en el marcador, sino mantenerlo después, porque tanto Getafe como Mallorca son de esos marcadores cuando se han adelantado. El Mallorca solo lo ha hecho en una de 4 ocasiones, 4 veces se ha adelantado, ha marcado primero a su rival y solo ha conseguido la victoria, bueno, en balaído, ¿no? En esa victoria contra el Getafe es un poquito de lo mismo. 4 veces se ha adelantado y solo 2 ha conseguido ganar el partido. Getafe es similar, 4 times creo que casi que se le mete en la cabeza al que va ganando el venga, hay que mantenerlo porque nos ha pasado muchísimas veces. Bueno, la verdad es que a veces son circunstancias, ¿no? Que no consigues mantener ese 1-0 y te acaban remontando. Yo creo que no creo mucho creo en el esfuerzo más que en pensar en si metes un gol, hay que ir a meter el segundo y el tercero siempre. Y bueno, hay diferentes maneras de intentar hacerlo, pero lo que sí es que está claro es que son dos equipos que no se rinden, tanto cuando hacen gol como cuando no. What is very Mallorca tendrá que esforzarse mucho porque, bueno, como digo, solo ha ganado uno de los últimos 8 enfrentamientos con el Getafe en la Liga, un empate y 6 derrotas, y esta victoria, la que estoy hablando, ¿no? Fue el último enfrentamiento disputado en abril 2023, el año pasado, aquí en Son Moix, que terminó the last match against Getafe was equal to 23, which ended up 2-1. Su segunda victoria junto al conjunto de Bordalás y encadenan esas 2 victorias consecutivas. Vamos con Rocío. Rocío, ¿qué encuentras de este dato? Que el Mallorca pues no se le da del todo bien el Getafe. So back to Rocío, so not the best track record against Getafe. But we've got to keep calm and we've got to be alert about everything because Javier Aguirre knows exactly what he's doing. He's looking good today. It's true that Bordalás has never lost in Son Moix, but that's why the stats there to be broken. I was talking about this with Mika, so we're talking about these players that are starting today. What do you think? Muy buena propuesta, jugar con 4 defensas en casa, I think it's a good idea to play with the line of 4 defense with back home, lots of fans, lots of noise and crowds here. Have the opportunity to play with players top. Murishi and siempre se very well. juega más en casa, con más ocasiones a puerta que no fuera. Me parece una muy buena propuesta. A ver, a mí no me ha sorprendido tanto ver a Dom porque en otros partidos ya lo hemos visto como acompañante de Muriqui, pero sí que has been a very good companion for Muriqui recently. A mí también, but Masquerade is a great porque hacía tiempo que no I am pero because he hadn't been for a while. Para poder ganar este partido, porque nos hace falta esos 3 puntos son vitales para separarnos de esas posiciones de descenso y animarnos aquí a todos. Nos falta esa victoria en casa. And encourage all of us. We need a home victory. Vamos a ver, hablamos de la defensa de 4. Well, hopefully it will be today. Let's talk about that line of 4 in defense. What do you? I did think it was going to be a line of 4 in defense because we tried it in previous matches. Y me lo podía esperar, sobre todo en casa. Fuera a lo mejor no. And yeah, maybe if it was away, it would be a line of 5. But here, I think we can get away with a line of 4. Excellent work from the ¿Segunda juventud o qué? Segunda juventud, es extraordinario lo que hace. El tío tiene garra, tiene pasión, bueno, es el tigre de Betanzos. Ahí está el tigre. Pero la verdad que es una maravilla verlo jugar, sobre todo el otro día no salió el resultado, perdimos, pero cómo jugó el equipo el otro día en Anoeta contra la Real. Not the best results for us. But the way he played in Anoeta against Real Sociedad is fantastic. Sí, a ver, es un gran equipo, pero el partido de Dani, el partido de Antonio... Antonio, otro que tal, ¿no? El ave Fénix, podemos destacar. Sí, de estar... Another one, Antonio Sánchez, Phoenix, right? Indiscutible. Yeah, from almost off the team now, always being a starter. Excellent evolution, great match. Bueno, un placer tenerlo
con esta ambición, siendo de la casa. Eso es lo que a nosotros, al mallorquinista, le encanta. Le nutre, le llena, y la felicidad de poder decir... And this is what Mallorca fans are looking for, and it's what we love. To have all these players being at their best. Con esa rabia, esa garra de conseguir sus objetivos tan importantes, porque claro, hablábamos que no es una final, pero es muy importante el partido de hoy. Muy importante. This match today is vital, right? Para separarnos de estas posiciones Yeah, de descenso y it's volver a estar incredibly en important nuestra to lucha get con away media from tabla y partidos fight siempre muy with competitivos that contra todos. Bueno, sé que has hecho la porra, cuéntame. Bueno, mi porra So what ha should we sido do today? un 3-1. Toma ya, ¿quién marca? 3-1. Seguro, Muriqui, seguro, le toca. Mauritius got a Y score los otros today. dos, bueno, pues The other two tirando goals. de pasión, pues Abdón se merece uno otra vez. Well, you know, tiene que if I'm meter, talking about y passion, apostaré and el tercero, Abdon pues mira, deserves another one. por Omar que ha entrado al 11, And then another one pues for estos tres son Omar. He's back son in los the nuestros. lineup. Mica, muchísimas gracias. 3-1 apunta Thank Mica. you very much ¿Vosotros for qué watching pensáis, today, compañeros? Mika. ¿Cuál There you es go. vuestra porra? 3-1 is Mika's prediction. What's yours? ¿Quién empieza? Pues si quieres empiezo yo. Para mí hoy vale. el Mallorca va Well, a ganar I'll go 2-0. first then. I think Mallorca's going to win 2-0 today. James? 1-0. 1-0. Claro, que 1-0, I vosotros si think. nos quitáis los resultados. Bueno, Well, there you go. You went first, and you took away the realistic scores. Go on then. Off you go, Vicente. Venga. 2-1. 2-1's good too. 3-0, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ir 3-0, why not? Why not? Tampoco quería yo quitarle o decir Tirar las que campanas. Control dice Las campanas, 4-0, las campanas, José, 4-0. en control dicen 4-0. Bastante optimistas, ¿eh? José 3-0 y Llorens te invita a algo, seguro. ¿En dónde dicen lo del 4? 3-0, you're in. Los compañeros, los técnicos. Los de control. Los de control. They ¿Pero eso es control o es descontrol? 4-0. What are they? Controllers uncontrollers. Hay que el regalito ese del que hablabas, aunque sea un detallito. Sí. Ojalá, el que gane, que se lo lleve. Ojalá que fuera 4-0. Esto está siendo improvisado, ¿eh? Hay que pensar. Wow, we wish it hay could que be buscar un sábado tranquilito. Algo de porra para que la gane, eso sí. Perfecto, pues con esta porra que ya os digo que voy a ganar yo con ese 3-0, estáis a tiempo de sumaros también. There you go, that's my prediction. 3-0. También uno de los espectadores que nos está viendo. Antes nos vamos a publicidad y luego os contamos más cosas, sobre todo si han salido So we are los going to jugadores, do a quick hemos visto ad los porteros de break Mallorca, just pero to no see los as jugadores, the como players veis, están ahí come on to preparaditos, start their después de la warm-up. publicidad esperamos ya verlos You calentar. can see they're ready there at the tunnel, having a look at them warming up after the break. Don't go anywhere, we'll be back in 2 minutes. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Los problemas no te los trae
pues como acabáis de ver en esa pantallita pequeña que salía en la publicidad, entre la publicidad y la pantallita pequeña, ya están los jugadores del Mallorca en el terreno de juego. También ya, como podéis ver en pantalla, los jugadores del Getafe a punto de salir. José Perelló, ¿qué me cuentas? Estamos de vuelta de esta publicidad. Ahí están viendo ya, han saltado los jugadores a calentar y este hombre, las cámaras le persiguen, también los defensas, porque es siempre temible. Veda Murici, el pirata que lleva 4 So we are back here live. That Mauricio on your screens now. Hay algunos pitos porque también lo hace el Getafe. Y vemos ahí, hablábamos de los 4 goles de Murici. A couple of boos now as Getafe take the stage as well. We've got that comparison of stats there between Maurici and Borja Mayoral. 22 shots for Maurici, 14 for Mayoral. 4 goals for Maurici, 5 for Mayoral. 2 assists for Maurici. 1 for Mayoral. And here you can really tell a difference between them. 71 battles won on the pitch versus 50 for Borja Mayoral, because it's not all about scoring the goals. They're really hard workers, both of them. What Maurici generates in the fact is what makes him asistencia, que a él le puedan llegar a ver un 2 contra 1 liberando compañeros, que él ve muy bien, además de cuando lo aguanta, ve muy bien los espacios para dar pase a los compañeros y liberar juego. Y luego el dato del juego aéreo, pues lógicamente en un momento de apuro que no necesites nada más que un pase largo para que un tipo te haga ganar 50 metros y ponerte en posición de poder marcar, pues es un aval, ¿no? Luego el tema de Borja es diferente porque no es ese estilo de jugador y no se le puede comparar en muchas cosas. Pero bueno, son 2 grandes delanteros al final. Bueno, por ahí lo veis también, la comparación entre esos jugadores. James, no sé si coincides en que son los 2 hombres a seguir. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ello. So those are the 2 men right? Porque con José ya lo hemos estado comentando bastante. Un jugador que hoy se encontrará en el banquillo de Javier Aguirre, que es Larín. En el último partido, Mallorca perdió 1-0 ante la Real Sociedad. Pero es que dispararon. Last week against Real Sociedad, Mallorca lost 1-0. 12 shots from Real Sociedad, 14 shots on target for Mallorca, and somebody who managed to get a couple of shots is who we are watching on our screens right now, which is Kyle Larin. Which things going through his head? He's a player who physically is clearly fit, but something's missing. Vicente, creo que no sé si lo tenemos, lo hemos perdido. Bueno, luego le hacemos la pregunta a Vicente. Como podéis ver en pantalla a Larín, el hombre que lo habíamos comentado, James, lo comento contigo, ¿no? Un hombre que, como he dicho los datos, ¿no? El Mallorca jugó muy bien ante la Real, incluso dominó al conjunto Mallorca dominated Real Sociedad. Even though Real Sociedad ended up taking victory, Kyle Larin had a fantastic opportunity at the beginning of the match. So watch him going through his head right now. Well, it's hard, right? No, that there's that crowd that's surrounding him. You know, people who put money on him, they want him to score. He must feel pressured. Y no se siente cómodo. Al cabo, es profesional, es mental, creo que está preparado, que sabe el momento en el que haga un gol. Se quitará ese peso de encima que tiene y yo creo que si mete hoy el gol que tendría que seguir ahí, meter un gol y celebrará con rabia, ¿no? Soltándose todo ese peso de encima. Creo que estaría muy bien y sería muy bueno. Por supuesto, yo creo que al final, ¿no? El hecho de que Larín, porque las tiene, ¿no? Al final el trabajo que está haciendo en la portería, el trabajo que está haciendo un trabajo espectacular, que comparar a Abdón y a Larín, que ahora son los 2 jugadores que entran y salen uno por el otro, porque creo que le tiene pues, la mano cogida a los 2, va a ser el titular, demostrado Vedar. Esa imagen curiosísima, esa imagen preciosa, ¿no? De unidad, que al final yo creo que el equipo tiene que ser uno mismo, ¿no? La imagen de unidad de fondo Rajkovic, espectacular esa imagen que nos acaba de dar
with Pedro Rajkovic there in front of him. Really work from the cameraman then very dando la much. arenga, ¿no? Antes del partido de hoy. Y Jane, lo que te preguntaba, al final, And as I was saying, Larin Jane, y Abdón, hay una pequeña diferencia, ¿no? Que es un between poco Abdon and el Larin, hecho de there's that lo difference there. físicamente, no. Si tenemos que comparar uno con el otro, Larin es más animal, para decirlo de alguna manera, ¿no? Abdón es verdad que But if en we tema de compare them guerra, en tema de physically, luchar, en Larin tema de should goles, se be le caen de los better. bolsillos, He's pero more lo vicious hablaba Javier Aguirre, physically, ¿no? he's El more tema del animalistic corpulencia, el tema del physically. trabajo físico, Larin es un He's animal. more corpulent and he's more, he's broader. Las condiciones que tiene Larin son increíbles, evidentemente. Es verdad que Yeah, I Abdon mean, es Larin's dos physical delanteros abilities are con fantastic. comparaciones de misma posición y de estadísticas similares, pero bueno, al fin y al cabo en esas cosas lo único que te diferencia es la efectividad que tú tengas, es lo que le va a But I dar mean, al at the end of the entrenador day, decidir si apart izquierda o from that, derecha, what ¿verdad? really Pues sets es you así. apart is Vicente, how ahora sí you que me escuchas, ¿no? listen to Sí, sí. someone Porque who antes te he hecho una affects pregunta, no sé si them es as que no me well. la has querido contestar o no me escuchabas. ¿Cuál de las dos? So, No Vicente, escuchábamos, no I don't know if escuchábamos. maybe you were trying not to hear me Vale, before. bueno, voy a lanzarla. Vicente, había comentado que en el último partido de We're la Real talking Sociedad about Mallorca, la Real Kyle ganó 1-0, Larin. pero el Mallorca fue para mí muchísimo mejor, ¿no? La Real disparó 12 veces, el Mallorca disparó 14 veces y a portería la Real 6 y el Mallorca 7. De todos esos disparos, un jugador que ha disparado muchísimas veces y ante la Real las tuvo incluso en los primeros segundos es Larin, que desde el FC Barcelona, desde el partido del Barcelona aquí en Son Moix, está haciendo unos grandes partidos, incluso lo está intentando, pero no se acaba de encontrar con el gol. Con José ya lo hemos comentado muchas veces, pero te quería preguntar a ti, como ahora le he preguntado a James, ¿qué crees que se Going le puede through pasar the ahora question mismo that he por la cabeza de un jugador formulated como este? previously. Ansiedad, So, ver what que is no le going terminan de through llegar, Larin's ¿no? head Un right now? fichaje Is it pues que el club anxiety? ha apostado Is mucho. it disappointment? ¿Cómo Is crees it que debe ser ahora mismo su frustration? situación de What este do you think jugador? he's feeling? Hombre, no sé cómo lo vive, porque no le conozco personalmente, no sé cómo lo vive. Well, I don't know him personally, so I don't know Me what's puedo going through his imaginar head que exactly. sí que debe But I tener can un poco imagine de ansiedad. Yo viendo el partido that de anxiety la must be Real, creeping up, yeah, after these es last couple of como que parece que matches. intenta, como decimos nosotros, está obsesionado con meter gol y eso a veces te You know, lleva he's getting a bit no tomar la obsessed now about decisión buena. scoring, which is normal, and he'll bueno, be very worried debería about making all the de right estar más decisions. tranquilo porque si el club lo ha fichado y lo ha traído, no solo por el hecho de que pueda hacer However, un gol he más o un gol can menos, rest por el hecho assured that de if todo the lo que le club puede has dar signed him and they durante brought el him juego. over because Y they normalmente believe en in el fútbol, him. que suele ser agradecido, cuando te relajas un poco e intentas disfrutar un poco más, al final los goles le acabarán llegando. Pero sí que es And I'm cierto sure if he relaxes que and a mí me tries da to la enjoy sensación the de que puede sport a bit estar un more, poco en goals esa will situación follow. de querer hacer gol cada vez que coge la pelota y But yeah, he que must eso be le in a lleva a veces frustrated a no situation now. elegir He's trying el desperately ángulo to bueno, score. el momento de golpeo y bueno, por eso no ha marcado. Sí, porque a veces... Yo creo que todo el mundo tiene un poco esa sensación de que en algún momento acabarán llegando. La gente lo ve, lo nota en el ambiente, lo palpa, porque bueno, el otro día no marcó, es verdad, pero ya se genera también esas ocasiones, hace esos desmarques que le veamos en el Valladolid, gana las acciones también aéreas, quiero decir, está haciendo todo lo que tiene que hacer, falta que la pelotita entre, que a veces no quiere, a veces es fallo tuyo también por falta de acierto, pero digamos que creo que la gente está tranquila con él porque le ven esas cualidades y ven que queda todavía mucha temporada y que todavía le pueden salir Also, las cosas that's bien, why de hecho le van a some salir the seguro. fans and Javier Aguirre obviously are still calm about it because they see his potential. They know what he can be able to be capable muy bien, of. porque son dos estilos de juego complementarios. Yeah, and I think him, as along with the other strikers, are very good esas jugadas y combination. They can entenderse un mix poco their más, abilities very seguro que el well. Mallorca iba a crecer. Si tienes a un futbolista como Abdón que te hace goles en momentos decisivos y a otros dos delanteros que And se I'm sure that entienden this también, means growth Mallorca for la Mallorca parte de because arriba if you've got muy Abdon who's asegurada. capable of scoring in very difficult and very tight situations. Nada, simplemente que lo que había And I dicho think Vicente, no lo hablábamos con Perjuan, era el último invitado, ¿no? José, el yes, well, partido pasado along the lines of ante what la Real, they were que saying, lo we que were ha dicho, talking ¿no? A about veces with Larin se le ve Johan con as esa well, one of ansiedad our last que guests. a veces es más fácil ante la Larin portería que also has simplemente this colocarla, ¿no? Y él anxiety. le mete el trayazo a veces a reventar para terminar con el gol y terminar esa sequía, pero como dices tú, José, crea ocasiones y seguro que It se le van a caer seems de los bolsillos las primeras obvious that it's just, you know, you have to have the creo que goal ahora set up tenemos unas for you and then comparaciones, José. not Eso get es, it con back este in the hombre, net. el que But estamos sometimes that can enfocando, come back bueno, ahora ya hay unos mountain. cuantos, pero hablábamos de Samu Costa, tu debilidad, Llorens, Joder, tu y debilidad, tanto. y es normal. So you've got Es Samu normal Costa on porque your screens now. ahora lo That's your comparamos con weakness, right? Maximovic del Getafe. We are comparing him today to Un Samu Costa Maximovic que, como from decimos, Getafe. ha escrito el libro ese de cómo ganarse una afición en 5 minutos. A ver si nuestros Samu compañeros Costa nos has ponen won over the hearts of the esta fans comparación entre very, Samu very Costa quickly. y Maximovic, dos piezas también clave
en su equipo, en el centro del campo. Samu para el Real Mallorca y Maximovic para el Getafe. Vamos a ver si podemos ver esa comparativa, pero bueno, si no, lo voy adelantando yo también. 14 recuperaciones del portugués por 21 del serbio, que por cierto Maximovic es el jugador que más balones recupera de la liga, aunque Samu Costa también se habló de los demás. 322 pases ejecutados por Samu Costa, 268 de Maximovic, 70 duelos ganados. Antes hablábamos de Moichi, que había ganado 71, pues Samu Costa 70 por 43 de Maximovic. Aquí vemos que 70 battles won by Samu Costa, 43 for ahí la tenemos, PPC. que la hemos acabado Almost double there. ahí la tenemos, esta comparativa de la que hablábamos, pero bueno, para que veáis que no se ha mentido, que ahí en esta There you go, that's the stats, so you know that we weren't lying to you, we weren't making these stats up as we went que no along. solo son buenos en labores defensivas, sino que también And then one goal tienen apiece. disparos, sobre todo Maximovic también. There you go, they've also got the lane, they've also can finish their No sé si te ha moves. sorprendido a ti, Vicente, el impacto que ha tenido Samu en el Mallorca. So are you surprised about the impact Samu has had in the team? Lo he seguido un poco. Well, I've known him for a couple of years. Un futbolista muy dinámico, más que He's very centrocampista, es un dynamic mediocampista, player. porque todo lo que abarca, He's kind of all rounder more than pues es en las he dos is áreas. scoring. Y yo siempre he pensado que era un fichaje muy bueno para el Mallorca. And I Pues, always thought he was a great signing se le for nota, Mallorca. yo diría que He bastante adapted feliz, ¿no? very Entonces, well. hay futbolistas I que think he looks very happy about parecen it. otra cosa cuando llegan a la isla y no sé qué tiene esta isla que les hace un poquito mejores, a veces parece. Eso es lo que es. Se And ve que juega sometimes it tranquilo, que seems that tiene this island confianza y que makes sabe players better and que gets the esta va a best ser el out of crecimiento players. y a partir de ahí, pues nada, I ojalá think que he's just in a crezca good place at the moment. y And all I el can say Mallorca is that I pues hope he mejore mucho también. continues to Ahí grow lo tienes sonriendo. and that as Es muy tímido fuera please enjoy del terreno de juego, pero luego aquí no tiene nada que ver con su personalidad. Dinos, very No, shy tenemos que dar off paso a it, Rocío, que but a ver qué nos cuenta Rocío, dónde te encuentras y qué nos vas a contar ahora. ¿Con quién estás? So what have you got for us now? I mireu, company, just ara ens trobam amb tres aficionats mallorquinistes que acaben d'arribar de Yes, Palma we're i with estàvem some male comentant fans who just aquesta got onze into titular, the aquesta stadium sensació de now. cara I'm en el about this partit starting d'escalfar, lineup nosaltres for mos today. trobam top 4 i Tomeu m'ho comentaves, bones sensacions de cara en el So partit d'avui. Tomeo, good feelings to Jo match. crec que vull dir que hi ha una sèrie de partits que, bueno, que hem de mirar, Yeah, I think bueno, we're que going to tenim good mala sort matches i, where we've bueno, got to avui look segurament to que have had a romprem bit of aquesta bad mala luck, sort. and not today. They were going to break that rut. Bueno, jo What do you crec think que of the lineup? 4 està bé i res, per amunt. I think line of 4 in defence is good and performance not good. Fora camp és diferent. I a veure, més novetat, què trobam en aquest 11 titular? Mascarell, què te pareix? Bé, We've got Masquerade today. per qualque cosa, no? Good. I mean, they signed him for a reason, right? Aquest canvi a la zona ja, bueno, hi ha Muriqui, on tenim els atacants, perquè clar, l'Arin ara no entra. I don't know if you expected a change in the striking area and the attacking area. No, I like the combination of Maurice and Abdon. I think they're going to score one each today. Seguríssim. I res, vull dir, mos dona tot. I ja no poden demanar més. Yeah, there's a bit of everything in this lineup. We're coming out for more. Amb el Getafe, no? Sí, bueno, sí, no me'n recordava d'això, però bueno, sí, vull dir, sempre quan jugues contra un ex, també vull dir, el millor te Yeah, and whenever you play against an ex, you're but yeah, now everybody's loyal to their own colours now. De com està jugant Namat darrerament? Bueno, What do you think about el darrer partit that? ha fet un bon partit i Because he bé, is an jo crec que qualque player. partit ha de rebentar i Well, he's had que some sigui good avui. matches. I think at the hopefully today he can come on for a bit and he can do a good performance. No, està clar, està clar. I a més ja fa un parell de partits que mos remoreixem, en la qual, ja t'he dit, jo vull crec que avui Yeah, and we rompre. can deserve a victory now for several matches. I think it's going to be on the cards. I de les antigues. Yeah, and I'm giving my Mallorca shirt, of course. One of the old ones as well. Porra. So just to finish, prediction. 1-0. En Joan diu 1-0. 1-0. Qui marca? Who scores? Els pirates. No tenim clar. All the Pirates. 2-0, un per home. You know that. One each. I tu? No, quedaran 2-1. 2-1. Bé, It'll be sigui 2-1. com sigui, el que tenen clar aquests tres aficionats és que Well, guanyen whatever the score is that the general consensus here is that it's the win for Mallorca. Este último hombre del pelo más largo me ha convencido con la cara que ha puesto de seguridad. Well, that's last gentleman there. He was so confident in his 2-1 prediction that I'm convinced. I have no doubt now that he's going to be right. Pues nada.
there you go, no sé si guys. vosotros 2-1. os ha convencido. Nosotros estamos aquí por abajo pendientes de que venga Sergi Darder en unos segunditos, en unos We minutos. are now Lo on veremos. side waiting Le for brillaban Sergi los Darder ojos, to está speak a to us. punto He'll be here very de soon. cambiar la porra, pero yo sigo manteniendo ese 2-0. Sobre todo, lo más importante, que el Mallorca vuelva a mantener esa portería I'm a going to cero, keep que with creo my que es lo más 2-0 importante, volver a prediction. recuperar esa Hopefully portería a cero, porque remaining el Mallorca en with casa lleva, bueno, goalless ha on our side cosechado una today. derrota y 3 empates y le han marcado 4 goles en 4 partidos, por lo tanto, vamos a ver si 4 goals hoy recorded in the last podemos 4 matches. cerrar So encañado, let's que see es lo if más today we importante, can James, ¿no? put a lock on El that and Mallorca not let no any goals encajar. go through El año today. pasado le fue bien. Javier Aguirre en rueda de prensa dijo algo un poco, dijo, el año pasado con menos conseguíamos más. No sé si está de acuerdo con él. Bueno, sí, al fin y al cabo, el año pasado, bueno, la temporada pasada es otra temporada. Es una temporada en la cual lo que fue el final de temporada fue increíble. La segunda vuelta fue maravillosa. Es decir, ese equipo férreo que es verdad que todo el mundo decía fútbol tequila, no proponemos mucho, sí, pero tampoco encajamos. Al fin y al cabo, con poco que teníamos, we weren't se doing acababa much, el but we partido. weren't Y la sensación es que no getting any nos vais a hacer un goals gol ni para atrás. Pero bueno, eso hay que recuperarlo, eso se trabaja. But you've got to recover that now. You work on it. We are scoring more, but we're conceding more. But adapt puedes ir cambiando de línea de different 5 a línea de rhythms. 4, pero al fin y al cabo, con otros jugadores, You pues can no change es lo line mismo, of 5, line evidentemente, of pero 4. bueno, con el tiempo todo se trabaja. 6 y 12, cada vez queda menos, ya We've la got to cuenta work atrás on en everything. marcha para que arranque Yeah, esta jornada 12 minutes 11 y past creo que 6 ya now. José Less and Pelló less until en nada va a kickoff. tener a Sergi Darder, ese jugador lesionado, Sergi Darder will be talking to jugador Jose very soon. importantísimo para el Mallorca, un Player jugador who que is es el off máximo today, asistente, si no injured, voy very equivocado aún, important player que for estaba Mallorca. de I think baja, he no le is the quedará match mucho el jugador assistant para at the que vuelva a moment on the recuperarse team. el equipo. No, pues sí, porque al fin y al cabo justamente estábamos encontrando ya, se estaba encontrando cómodo, estaba encontrando su versión, estaba encajando Yeah, ya. I think he's finding himself. He's really coming into his own on the juego de team. Mallorca, sobre todo con las asistencias, con los pases, And lanzador he's taking part in everything. ¿cómo se dice? on the team. Lanzador de córneres y faltas junto a Dani Rodríguez. Ha tenido ese contratiempo, espero que bueno, ya está en la recta final de su recuperación y que espera que pronto lo podamos volver a ver en el campo. Si alguien tenía dudas And I sobre hope si el that we can clásico see him iba a back in the pitch influir very en la soon. asistencia aquí en el nuevo Mallorca Somos, parece que por ahora no está influyendo porque se está llenando cada vez más al completo. Al final, lo que nos Stadium estira, now lo que is queremos getting es fuller and que el fuller. Mallorca asume, la gente apoyando al máximo a el conjunto y al club. Support James, tú is tenías sin out duda in que mass el clásico today podía for the desestabilizar un players. poquito a la gente que pudiera visitar hoy el Mallorca Somos. No, por supuesto que no, tienen tiempo de sobra. Esto es muy pequeño, en 5 minutos estás en cualquier sitio. Te da tiempo de ver un partido y venir. No excuses today. Everybody should come to the stadium today and watch it. We're on a small island. It's an hour and a half from one end of the island to the other, so no excuses. You can always make your way down and make time for the match today. Juguetón ahí junto Already there having it out on your screen. a Samu Costa también, ya lo vemos en imágenes. Antonio Sánchez, que se Samu ha ganado Costa ese there sitio titular por on ahora, que sigue screen manteniendo. now Un too, jugador que no who has tiene earned el titular position in es the middle of the Van der field. Heyden, que había empezado jugando Van der mucho, Heyden pero is ahora off no sé si te today. parece curioso He el hecho started de the que lleva unos season cuantos playing a partidos lot, en el banquillo. but now he's had a couple of matches where he started the bench. Del míster, ¿no? Él es el que decide, los que lo ven Well, I entrenar mean, cada it's día. all about Nosotros no decisions sabemos, no by vemos Javier cómo está Aguirre. He's the entrenando one cada día, who's no taking sabemos si time every Nastasic day. está apostando por Nastasic porque está en un nivel muy Maybe bueno, lo está demostrando. Nastasic La is competencia, al fin y physically al cabo, at es the lo que moment. hablaba en la rueda de prensa que ha dicho y que ha comentado antes aquí, cuando lo habéis entrevistado, que para él su trabajo lo difícil es cuando entonces estás bien. Pues Who's parece, ya lo estamos escuchando, está ya Sergi Darder con José, a ver qué nos cuenta. Let's go and hear it from Sergi Darder, who's with Jose. Hola, molt bé. Te volem veure ja de vermell. Quan te falta? We want to see you in red. How long? How long till you're back? Una enveja increïble, els companys Yeah, I'm que so poden jealous. disfrutar d'un partit que nostre. Ja t'he dit, jo estic I ja really wanted to pràcticament enjoy per it for tornar. match. Si I'm no hi ha res de almost nou, la setmana que ve entrenant l'equip i si les sensacions són bones ja tocarà there's competir. no Bé, there's no changes que se looking sol back dir, començant per aquest, quines són les teves sensacions? Perquè la nostra Well, how avui you feel arriba a la about primera today? victòria a casa. Sí, està clar. Nosaltres ho tenim molt clar. És evident que s'han de sumar punts Yeah, fora de we're camp, really però confident un about s'ha de today. We know certificar it la has to permanència be i a després victory començar a at somiar home.
vegades a casa nostra, així que ja t'he dit que és un partit You know, molt if we want important per to nosaltres. win the first division and Un start to inici dream, a casa then we've got nostra to get the complicat, també victories amb now. uns rivals de molt de nivell. No vull dir que el Getafe no ho sigui, We've got però really jo crec que high-level és un equip que en rivals. teoria competeix més o menys per el mateix que nosaltres i a partir d'aquí els 3 punts no se'n Getafe poden anar are de cap battling manera. for the same Com dius, és un as poc us. d'aquesta So idea, we no? call it our Dels altres que no estan lluitant o disputant Europa, però és un equip molt rocós, ja ho deia en Bordalàs, no sé si coincideixes, que els equips ja preparen el partit contra el Getafe com si fos el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid, no sé si arriben Well, a I aquest think punt, with però Bordalás' style of play, I think a match against Getafe now is if you're a bit faster, but they're so physical, they're so aggressive, they're so un poc competitive. diferents. Crec que te diria que Barça, Madrid, Atlètic, Yeah, I ho prepares d'una manera i el Getafe de tot el contrari. Al final, segurament molt d'equipos think contra you're el actually Mallorca també ho comparing preparan d'una manera un poc diferent. opposite style again, Al final, as we would si no against iguales els Barcelona. duels, els competir, les segones jugades, estàs mort. Ja t'he You know, dit it's que són all dos about equipos no per you let escuts, them out perquè el your nostre sight, és un then poc you're més de they're going futbol, to és un get poc you. més aquest l'altre futbol, però ja t'he dit, som equipos que en teoria hem de Different lluitar kind molt of per lo football. mateix i avui s'ha de demostrar que està per damunt són altres. També s'ha We're all demostrat que el fighting for míster the té same clar que thing, podeu so jugar de les dues formes, en defensa de 5, defensa de this is 4, going to be avui ha battle. tocat de 4, no sé si pel fet de So you've jugar aquí been a casa, però switching bé, between line and no vol 5 dir line que and els 4 6 and defenses trying to hagin de stay ser més line and defensius, 4. però vos adaptau a qualsevol tipus de situació, ja teniu alguna So it's just all about adapting to any d'alguna kind of forma situation, o right? vos és igual? No, jo crec que l'equip l'any passat se sentia molt còmode en 5, més que res perquè I guanyava, think i last quan year the guanya team sempre were ho really diuen, el local comfortable ben with el line and vulguis. 5 defense, and they were Guanya és just, vera you que know, les they sensacions just d'aquests was darrers to 3-4 keep partits things open. en quant a sensacions són bastant bones, nosaltres estem contents de When lo que we've estem had line fent, and però 4, és evident que the sense feelings sensacions, that sense we punt no had diuen were res. really M'estim més nice. guanyar 3 partits seguits fem merda que jugar bé o competir i mereixer més del que tens, però bueno, Of course, les it's all about sensacions són winning at the bones, a la moment. llarga You tot, know, I'd rather tot win l'equip 3 ara, ja t'he dit, consecutive crec que matches tot, playing els punts badly que se m'han than, escapat you know, injustos obviously tornaran, així que ja t'he dit, estic convençut que si seguim amb aquesta línia les coses aniran bé. Nosaltres hem fet but porra, we're convinced that si if we keep playing te very vols well, the results will sumant aquesta follow. porra abans del partit. És un partit, jo crec que serà de pocs gols, jo crec que serà un partit competit, jo diria un 1-0 I don't think there'll be many goals today. I think hopefully 1-0 and we can be estic happy segur with que farà that. un gol, ara jo per dir això no ho farà, però bueno, ja I'm t'he sure dit, we estic will convençut score, de que l'equip està molt mentalitzat que s'ha de guanyar, ja t'he dit, guanyar de qualsevol manera, però bueno, but diria we're un 1-0 really que mentalized sofrint també today. se bastant millor. Si és de pocs gols, ja t'he dit que no la guanyaria jo perquè he dit 3-0, però bé, ja veurem. Ojalà, Si és ojalà. If it's a match of 2 goals, then I will not win the match prediction today because I said 3-0. But thank you very much for Se talking to me, and I hope you enjoy que it. se suma con ese 1-0, Vicente por aquí, perdona. Another 1-0. Podido escuchar a Sergi, es su porra, no confía en que haya muchos goles, pero hacedme caso, que hoy He says it's going to be a match of 2 goals. pues nada, Llorens, James, Today. ya esto está a punto de empezar también con el show de los demonios. So Llorens, James, Valkyria, así que nosotros nos vamos para la posición, para allá arriba. we're going to have a drum set now and percussion performance from one of the demon roots on the islands. James, ahora estaba fijando mientras So as Jose makes his way to his commentating box there. la entrevista a Sergi Dardé, que justo, And as no Jose sé was si lo speaking habéis to podido Jose fijar, Dardé, el club ha puesto un escudo enorme en la entrada del terreno de juego y todos los jugadores, the tanto club del has put Mallorca a como del Getafe, huge crest ninguno ha as pisado el in escudo. the entrance. Entiendo que los jugadores del And Mallorca, pues something I para would like respetar to point out el is that escudo, ¿no? none No lo of pisen, pero the incluso los Mallorca jugadores del players, Getafe all the han Getafe respetado el players, escudo y no han stepped querido on the pisarlo. crest Tú como out of a sign jugador, of es respect. algo que eso lo lleváis As a a rajatabla, player, ¿no? Cuando hay un escudo, do you think that's something that is normal to you? Si tú vas a Yeah, I campo think it's ajeno disrespectful to step y on the pisas el crest, escudo especially if you're in delante de gente, somebody estás else's stadium. menospreciando If you tread on the crest in front of other se people, I considera think una that's falta de respeto. massively Lo evitas, disrespectful. puedes perfectamente esquivarlo por el line, no hay ningún problema. You avoid it Pues because eso, como ya he dicho, it's los jugadores pretty tanto del easy Mallorca to como del avoid it, Getafe han respetado el and escudo, that los way del Mallorca you're lo not entiendo, offending y los del anything. Getafe esto curioso. No sé si There you tenemos go. imágenes Both del terreno de teams juego, decided to porque dodge ahí the está. crest there. El And espectáculo let's que have a nos van look. a dar ahora Last mismo. side there. El club ya lo anunció, que en cada partido en casa se The ponen, club had already la propuesta es announced hacer that the alguna cosa Demons para calentar y para animar al equipo y sobre a todo deep también a los aficionados, group quieras o was no. going to be James, entertaining the esto al match equipo every contrario, pues, night. sobre todo el día del Barça-Madrid, a mí se me puso la piel de gallina, ¿eh? Sí, fue impresionante encima. That day against Barca here, that was Entre la goosebumps batucada, for me that Dimonió day por when ahí we haciendo las suyas. inaugurated the El new estadio que se sigue board llenando. as well. Espectacular
La entrada de las batucadas junto a Amberdimonis.
invadiendo el campo, la gente corriendo. Absolutely spectacular entrance there from the Demons. Everybody running and rushing to their seats. They don't want to miss a second of this pre-match show. Vosotros que llevamos aquí desde las 5 lo habéis podido vivir todo. Desde el inicio, desde que los dos conjuntos han llegado aquí al estadio. Y recordad que después de la retransmisión seguiremos en el postpartido para comentar lo que esperemos que sea una victoria. Ahí lo veis. We will also be here after the match to cover that post-match section. Los jugadores que ya se han retirado, veis ahí imagen espectacular de todo el estadio, los jugadores que Great image there of the whole stadium. Players already in the changing rooms. 6:21 para ser exactos. 21 minutes past 6 now. Banderas sondeando y si no voy equivocado, flags waving. Justo en el inicio del partido habrá un tifo que desprenderá los aficionados. En la grada baja habrá un tifo, según nos han informado, de 70 metros de ancho y se abrirá cuando salgan los jugadores. There will be a 70-meter flag that will be unveiled, like a banner, in the lower part of the stands that will be unfurled when the players come out of the changing rooms. Ahí vemos imagen de los banquillos vacíos, esperando que lo llenen. Image there of the empty benches waiting to be filled by the players. Los dos entrenadores que lo dijo Javier Aguirre en la rueda de prensa, que no habían coincidido mucho, simplemente habían coincidido en un partido. As well as the managers, Aguirre and Morales, two managers that haven't worked together very often. La venganza con otros equipos. Bueno, piel de gallina, James, lo que estamos viviendo espectacular. Esa batucada al ritmo de... Here in the stadium. Creo que afecta más sobre todo cuando es de noche, ¿no? Cuando que aplicas las luces rojas. Es verdad que de noche todo... De noche el juego... Yo soy partidario que los partidos de fútbol buenos, las finales se tienen que jugar de noche. A mí, por la noche... I think it's the kind of thing that it has to be nighttime for the effect to be incredible. Yes, I've always thought that all the big matches, all the most important matches, all the finals, always have to be played at night for those light effects that happen in the stadium. Para que arranque el partido. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por vivir esta previa del partido con todos nosotros. Os dejo con José, well, con thank you to everybody for watching the pre-match coverage with us today. I'm going to hand it over to Jose for the match commentary. I'll see you in the post-match, and I hope to bring you a victory. So thank you, and see you later.
Pues ya estamos en posiciones con James, con Vicente Engonga para vivir este partido entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Getafe aquí en Somos, que como ya nos tiene acostumbrados nos ha regalado otro gran ambiente, otro pre-show, otro show prepartido, mejor dicho, con estos excellent pre-match show there with the Esporles Demons group, as well as the Inca group too. Que ya nos tienen acostumbrados. Vicente, tú también con James ya lo hablamos el otro día. Tú habías visto ya todo esto también, ¿no? De este pre-show que hace el Mallorca. No lo habías visto, ¿no? Y bueno, lo has visto de aquella. So James, you've never seen this pre-match show before, I think. Pero lo has escuchado y lo has olido, porque se huele la pólvora. Te digo una cosa, me ha recordado un poco a Valencia, el tema de las fallas, ¿sabes? Yeah, it almost reminded me of Valencia a little bit with their fallas party. Ya ha saludado a Bordalás, así que se dirige, ya se sienta en su banquillo hoy elegante Javier Aguirre, porque quiere celebrar la primera victoria de su equipo. Javier Aguirre taking place on the bench there, looking very smart today. Clearly ready and hoping to celebrate his first home victory. Esperamos que se pueda llenar un poquito más las gradas, sobre todo esa grada este. Decía Aguirre que esperaba que no afectara, ¿no?, el tema del clásico. De todas formas, no sé si ha acabado ya, si no ha acabado ya ese clásico, pero bueno, el que no haya venido todavía porque estuviera viendo el clásico, que se dé prisa, que está a tiempo de ver este partido y de and whoever was watching our classico, they are now que como hemos dicho en la previa, pues empezará con still in time to watch this match as well. con Jaume Costa en la izquierda, con Nastasic y Valiente en el eje de la defensa, atrás Rajkovic en portería con 4 centrocampistas, Antonio Sánchez, Samu Costa, Omar Mascarell y Dani Rodríguez, y con la dupla que forman Vedat Murici y también Abdon Prats, que hoy entra por Kyle Larin. Parece que ya está todo a punto para que dé inicio este enfrentamiento correspondiente a la jornada 11 Just del 1 campeonato. minute until kickoff now. Todo el mundo en sus posiciones, gritos de Mallorca, y veremos si empieza ya este partido. Está González Fuertes haciendo un poquito de tiempo para comenzar. Creo que está esperando a que sean en punto exactamente. Así puede dar inicio, pero venga, que le dé ya, que tenemos ganas de fútbol, tenemos ganas de vivir este Mallorca Getafe. Pretty eager for the whistle to go. We can't wait to see some football happening in this stadium now, because the referee seems to be taking his time. And there we go, that's the starting whistle. Habitual, el Getafe hoy con la equipación de visitante, no sé muy bien, In their away today. un gris así como apagado, Sort of dull grey colour. I don't know what we'd call that. No me ayudáis nada.
No help there from anyone. Just a shade of grey there. Me sé 4 colores y voy diciendo ese color fuerte, ese color. Well, I don't know. It's not my forte. The different shades of the sportsmanship, but que lo disputen ahora en la línea defensiva del Mallorca va a ser la pelota para Predrag Rajkovic. Ball goes back to Predrag Rajkovic. Sus manos el portero serbio del Real Mallorca, se levanta ya Javier Aguirre de su banquillo, ahí lo ven. Javier Aguirre on his feet now. He can't contain himself any longer. Elegante, oye. Sí. Javier Aguirre ha cambiado hoy. Looking very smart today, very sharp. Eso, que hoy puede ser un día especial. Eso es lo que esperamos aquí también. Hopefully, because he is envisaging himself today as the victor of this match. El balón dividido el Mallorca. Dani Rodríguez tiene a la derecha la incorporación de Gio. Lo ve el uruguayo que corre por esa banda derecha. Dani Rodríguez and Gio González playing together. La defensa. Sent away by Gedafe's defense. No encuentra destinatario Martín Valient. Martin Valjean can't find anybody pass to. Sí, yo creo que se han visto ya desde el principio las intenciones de los dos equipos, ¿no? El Mallorca con el saque. I think both teams' intentions are very clear right from the get-go. Y el Getafe, en vez de intentar salir jugando, ha sacado el portero en largo para intentar ganar arriba y segunda jugada. Me parece que eso va a ser un poco la tónica, ¿no? El Mallorca quizás va a intentar imponer un poquito el estilo de juego de intentar tocarla un poco más, aunque sea para atraer a la presión. I think Mallorca are going to try and have a higher level of possession, of course. Y ahora defendiendo muy ancho, ¿no? El equipo muy abierto. Mallorca defending at the moment very widely. Se sienten cómodos en el aire, ¿no? Todo lo que sea lanzar y segunda jugada también a Mallorca le gusta. But we know that they are very comfortable playing up high. Anything that's in the air, they're usually okay with. Samu Costa now trying to help Dani Rodríguez. Dani Rodríguez moves past Janet. He's blocked off over to Antonio Sanchez. Goal there, but it's been disallowed straight away from Mallorca. It was offside. Sí, la verdad es que se ve un poquito, ¿no? En la zona en la que no está cómodo el Getafe, justo en el medio campo. Y el hecho de que pongan ahí a un futbolista como Gené, que no es un futbolista con mucho manejo, sí es un futbolista para. But today they have put Gené there in the midfield, so you can tell that that's not his usual position. He may not be as comfortable there as they would hope. Ahí veíamos la repetición, que efectivamente había fuera de juego de Dani Rodríguez, como habían visto bien aquí desde el set de este offside from Dani Rodríguez, well seen by the referee. Era Rico al segundo palo, a punto, de hecho tocó, vino un jugador del Getafe, pero se perderá por la otra banda. Rico shoots now, but out the ball goes. There'll be a throw in. Ha centrado casi sin mirar, sin pensarlo. Los dos delanteros que tiene, que son muy buenísimos en el juego aéreo, tanto la Tasa como Borja Mayoral. Y la verdad es que ha estado muy bien la defensa del Mallorca en el trabajo de cortar línea de carrera y de marcar 1 contra 1 en el área, porque si no estaríamos ya hablando del 0-1. Eso es, pero bueno, lo avisábamos en la previa, dos equipos a los que le gusta mucho centrar desde el lateral. Son los que más centran y los que más rematan en este tipo de acciones. Y comentabas antes, James, que a los dos equipos les gusta el juego aéreo, es así, es cierto, pero el Getafe, both teams are good at those high playing. Es el equipo que menos porcentaje de éxito tiene en duelos aéreos defensivos. However, in La Liga, there's a stat there that Getafe are the worst team in La Liga at catching those aerial balls, so that definitely works to our advantage. Ya lo era sin tener ese dato, ¿no? Teniendo a gente como Antón, Murici y Larin, pero si encima tenemos este dato, pues todavía invita, ¿no? A buscarlo todavía más. Which just makes us feel all the more confident, apart from having excellent players such as Larin, Abdon or Murici. Sale el balón por banda. The ball goes out. Banda a la altura ya del área, a favor del Getafe. Desde ese costado izquierdo. Ball for Getafe. Sí, que tiene saque largo,
Ahí lo tienes, sí, directamente al área. A ver quién la gana. Cuidado, el balón muerto dentro del área. La saca Nastasic. En primera Ball inside the goal scoring area. Nastasic sends it out. Tiene la presión de dos jugadores. Recupera bien ahora Antonio Sánchez. No encontró a un compañero. Antonio Sánchez recovers very well. La pelota. En esa recuperación bermellona. Por lo tanto, tendrá otra opción Diego Rico de meterla al área, que como decía Vicente, en Gonga, pues tiene ahí otra alternativa al Getafe, como si fuera un centro, pero con las manos, coge carrerilla, madre mía, casi se va del campo, la pone al primer palo, bota el balón, a ver quién lo saca, Nastasic con la derecha. Left side post now, Nastasic tries to clear. En esa salida, por lo tanto podrá Mallorca defends and sends it away. Unos minutitos ahí encerrado el equipo de Javier Aguirre. Un poco de desajuste, ¿no? Han sido dos saques de banda en los que has podido permitir que el balón te bote dentro del área. Sí, el trabajo de la tasa, tanto en el primero como en el segundo, más que peinarla, ha sido molestar al hombre del Mallorca que iba a saltar para intentar eso, ¿no? Que no la saque el primer hombre y luego crear confusión. Ahora hay falta a favor de... Fuera juego, creo. Sí, ha levantado excesivamente la pierna. Vale, juego peligroso, perdón. Madre mía. Hemos empezado bien, ¿eh? Venga, va. Samu Costa jugando hacia atrás, hacia su central, hacia... Samu Costa now passes backwards to Nastasic. Samu, balón largo para que corra Murici a la espalda de la defensa. Samu over to Murici. Estaba ya en posición antirreglamentaria Vedan Murici, que por cierto es el jugador que más cae en fuera de juego, ¿eh? Sí. De toda la liga. Él es el primero. Long pass to him, but he was offside. Ahora hemos visto que en esta jugada anterior el Mallorca ha intentado hacer salida de tres, ¿no? En vez de con los tres centrales, que es como normalmente la suele hacer, bajando un poco a Samu Costa a recibir un poco en el costado izquierdo. Yo creo que se ha equivocado un poquito en buscar el primer pase ya en largo, porque sí que es cierto que el Getafe no acaba de recular del todo y puede haber ese espacio, pero no es fácil colocar la pelota ahí. Quizás It's definitely not easy to place the ball where it is right now. Que se acerque a recibir para que descargue fuera sería un poquito mejor. Anda para el Mallorca en su propio campo, Jaume Costa se la dejan de nuevo de cara al valenciano, balón largo para que lo pelee Abdon Prats, no lo gana, pero Abdon Prats battling with the ball now. Consiguió avanzar metros y un saque de banda un poquito más adelantado. Even though he doesn't win the battle, he does manage to move forward. El Mallorca con su portero, con Rajkovic. Aplausos, se ha llenado un poquito más, ¿eh? Al final, vemos siempre como llega a última hora el mallorquinista. Pero, siempre. Eso es, pero llega. A punto estuvo ahora también de llegar Abdon, a un balón dividido ahí entre centrales. Sigue peleando el demonio de Arta. Battle with midfielders now. Abdon Prats still battling. La tasa. Ahora es Borja Mayoral entre los dos. La Tasa and Borja Mayoral in possession now. Omar Mascarell levantando Stolen by Mallorca. Omar Mascarell carrying down the middle. Diversas faltas, pitó la última, pero creo que antes le había hecho 3 o 4 ya, con empujoncitos de estos así, como quien no quiere la cosa, ¿no? Sí, perdón. No, dale. Iba a decir que ese es el estilo del Getafe, intentar que nunca le puedas hacer un contraataque, parar el juego todo lo posible para que no haya continuidad, porque es en donde ellos se manejan bien, ¿no? Siempre van a estar colocados, siempre van a estar con el juego de frente y es una máxima que tienen, ¿no? No consienten transiciones. Raramente veremos una transición como la anterior de poder llegar sin que te hagan una falta. Y desquiciar. Ahora la peinó Murici, no llegó a Abdon por poco, despeja la defensa. Combed by Murici now. Abdon nearly there. Not quite, however. Ha sacado de banda el Mallorca, la tiene Vedan Murici entre dos jugadores. Se encuentra a la izquierda Dani Rodríguez, la pone con la izquierda el Tigre al área. Danny Rodriguez to the left of Vedan Murici, Danny Rodriguez shoots, but it's deflected. Samuel Costa in possession. Murici facing the goal-scoring area, trying to play with Danny Rodriguez. Getafe manages to clear it. ¿Dónde está la tasa? ¿Dónde está Borja Mayoral? Pues para ellos que va el balón. Ahora ese juego directo. La Tasa and Borja Mayoral ready and waiting to receive the ball there. De su propio campo y para tener un saque de banda ya en campo del Real Mallorca. Muy cerquita de la posición de Javier Aguirre. Pondrá Juan Iglesias. Hoy no está Damián Suárez, lo recordamos. En ese lateral derecho, un especialista en desquiciar, ¿eh? Today they don't have Iglesias or Suarez on their wings, of course, key figures in their team. A ver si triangulan ahora. No, lo consiguió entre Dani Rodríguez, Abdon y Murici. Por lo tanto, se la queda el Getafe. Alderete
Getafe in possession. Alderete now. Over to Rico. Gio Gonzalez intercepts, passes over to Vedat Marici. Over to Abdon Prats. Danny Rodriguez now over to the left-hand side. Over to Jaume Costa, who could shoot. Foul there, or that's what it seems to be happening anyway. But yes, there's a foul there in front of the goal-scoring area. The ball goes over to Mallorca. I think that was a good play there from Mallorca. I think their concept was spot on. Marici there, who won the battle against the defender, but what didn't manage to finish the move particularly successfully. Abdon Prats dice que no, que vamos a llevarlo un poquito por el césped, que lo hemos regado, que está bonito, que está precioso aquí en Somos. Y juega el Mallorca. Buena ahora la combinación por la derecha entre Samu Costa. Good combination now. Samu Costa, Gio Gonzalez and Antonio Sanchez. Over to Danny Rodriguez. Just edging towards the goal scoring area. But that's another foul. Vicente, y creo que igual que tú opina toda la afición. Hoy aquí en Somos se llevó una pitada González Fuertes. And I think us and all the fans agree that was slightly overreacted there and exaggerated. Nobody particularly happy with González Fuertes today as referee. Los mallorquines. A ver si hoy se repite la circunstancia. Ya está el balón en movimiento. The ball's back in play now. Y gane, como es habitual, el Pirata. También lo hace Samu Costa. Otro pelotazo ahora del Getafe buscando a sus delanteros. Ganado la acción la defensa del Mallorca. Va a poder haber falta, dale ventaja al árbitro. Es el Mallorca que ataca por la izquierda. No llegará a controlarla Dani Rodríguez. O sí que llega el tiro de Betanzos. Está cerquita del córner. Tiene delante Danny Rodriguez now near the corner point. Retrocede hacia atrás, no lo vio claro. Retrocede, no, la tocó el Getafe. Juan Iglesias y por tanto será banda para el Mallorca. Creo que había habido falta ahí en el centro del campo. Reclama la afición, no sé si alguna tarjeta. Don't know if there was a foul there in the middle of the field. The fans definitely seem to think so. Could there be a yellow card? We'll have to watch that back. La intención está clara, ¿no? Getafe no quiere conceder ni media contraataque ni una transición defensiva que quieren hacer y bueno, pues va a ser la tónica del partido. Y como decía en la previa, pues esto durará hasta que al árbitro se le ocurra sacar la primera tarjeta. Eso es, de momento, bueno, tampoco ha habido acciones demasiado agresivas, pero ya vemos que Getafe no quiere que se juegue demasiado. Y cuando recupera busca balones largos para La Tasa y Mayoral. La Tasa and Mayoral now looking for opportunities. Samu Costa now tearing up through the middle. Puso un centro ahí de media tijereta. Será saque de puerta para los madrileños. Como le pegó ahí Samu Costa, Back to the start for Getafe, and that was a very strong shot from Samu Costa. Ahora hay pitos porque considera la afición que está perdiendo tiempo David Soria. Y creo que consideran bien, ¿no, James? Ya no. Sí. 14 de partido ya. Qué raro. Hombre, quieren tocar a James de, bueno, considera porque lo está haciendo. Hay que tener en cuenta que yo creo que el Mallorca ha salido muy bien de ritmo, de intención de juego, de todo. I think Mallorca have started very well with regards to rhythm and form. El ritmo que se está jugando no les conviene para nada. Será balón para el Mallorca, Predrag Rajkovic. Ball to Mallorca now with Predrag Rajkovic. Jugará probablemente en largo, se alejan todos sus jugadores. A ver si peinan. Players move up the pitch, they know he's going to go long. Para el Pirata el balón, pero no le llegó. Controla Samu Costa, gana el duelo en el centro del campo. Abre ahora con el balón controlado el Mallorca hacia la izquierda. Samu Costa con Nastasic, para la derecha para busquen la internada ahora de Gio González. Cortó Diego Rico, a ver quién se queda el esférico, es Gené.
Jugando rápido ahora el Getafe, combinando bien. Tiene en possession for Getafe. El balón por el carril central es ahora la Tasa quien no controló. En zona de 3/4, recuperación de La Tasa loses control of the ball, so the ball's recovered by Mallorca. They're going to try and turn it around. El Mallorca, el balón que va a los pies de David Soria, que se deshace de este. Which is David Soria's feet. Hoy el balón va a tocar vientecito, va a tocar aire, va a tocar cielo de Somos. Hay muchos despejes, esto sí que es un buen centro a punto de llegarle a Vedan Murici en el área. Ball reaches Vedat Murici this time in the goal scoring area thanks to that excellent central pass from Antonio Sanchez. Desde la esquinita ahí del área. Ha temporizado muy bien, esperando el momento para poder encontrar el espacio para dar el pase, y la verdad es que iba un pase maravilloso. Era medio gol, era medio gol. Estuvo muy atenta la defensa. Madre mía, cómo suena, cómo retumba Somos. Va a ser córner favorable al Mallorca. La va a poner Dani Rodríguez. A ver si lo rematamos, ¿no? Danny Rodriguez is going to take this corner now for Mallorca. A ver si este es el cuarto. El remate de Murici. Se va desviado. Rebound from Murici. Goes off target. Vedat Murici was asking for another corner there, not conceded by the referee. Le rematan mucho de cabeza. Eso es. Pero bueno, a ver si acertamos una vez. De hecho, el Getafe, mira, esta no te la he dicho, es el equipo que más encaja balón parado sin contar con los penaltis. 2 de córner, 1 de falta y 1 de banda. Bueno. Hay que aprovecharlo eso, Que no se rompa hoy. Falta. Eso parecía falta bastante clara. Se la ha metido debajo. Desestabilizó el jugador de Getafe a Samu Costa en el salto. Dejó seguir el colegiado. El centro ahora puede ser peligroso al segundo palo para el Getafe. Llegó espectacular. Second post now for Getafe. Gio Gonzalez just got there just in time to clear it. Protesting from Mallorca fans to Gonzalez Fuertes. Es que mete el cuerpo debajo. No, incluso estira el brazo. Acompaña con el brazo, por lo tanto empuja ahí por la espalda. ¿Lo ves ahí con el codo? Sí, es bastante empuja a Samu, es clarísima y estaba bien colocado el colegiado. Espera que hay córner a favor del Getafe. No despeja nadie en primera instancia. Puede ponerla de nuevo el Getafe. Getafe are on the attack now. The Stones have the goal scoring area. Para el Getafe, despeja ahora sí ya con todo Nastasic para que salga el Mallorca de esa zona. El gesto que ha hecho Abdón me ha dado miedo, se ha dado la vuelta dentro del área. That was a very menacing move there from Abdon. Parando el juego, jugando todo lo que puede en largo, no le hace falta dar 2 pases, buscando también casi siempre el balón al punta, que la aguante pero todo el fútbol lo está poniendo el Mallorca, vamos. Eso es. O por lo menos la intención de. ¿Os está gustando estos primeros 18 minutos y medio de partido por parte del Mallorca? What are you thinking of these first 18 and a half minutes on behalf of Mallorca? Llevar el partido creo que está dominando el juego. I think they're looking very good. They're dominating. Igualmente era de lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Quién querría proponer y quién no va a proponer? Sí. Balón en el área que despeja el Mallorca. Perdón. Mallorca clears Getafe's intentions there. Teniendo enfrente un equipo que solo quiere destruir y que además tampoco le importa de qué manera, porque todas las situaciones que están llegando cerca del área no es que es el no arriesgar, minimizar daños, ¿no? Se dice a veces. El jugar a no fallar. Sí. Cuanto menos esté el balón cerca de mi área mejor, y siempre la primera intención es echarla lo más lejos posible y que la pelee el delantero o la corra. Entonces no es fácil proponer contra sistemas así, pero bueno, yo creo que el Mallorca, dentro de lo que... It's very difficult to try and create opportunities when you're up against somebody who is so good at deflecting everything and clearing any type of moves. El resultado bueno. ¿Veis que el Getafe, que Bordalás firmaría el empate ya antes de empezar? Do you think Bordalás would have settled for a draw? También quiere ganar, lo que pasa es que él quiere ganar a su manera. No, I think he wants to win too, but he wants to win in his own way, and that's what Mallorca are trying not to allow to happen.
Lots of protesting right now in the stadium because of a foul on Samuel Costa. Está bastante calentito Samu Costa. Ahora he visto un gesto aplaudiendo la decisión del árbitro, irónicamente. Y tiene que ir alerta, porque esto es experto Getafe. Samuel Costa is going to have to be careful because he's not impressed. He was ironically applauding the referee's decision, so he's going to have to be careful with that. Often bad tempers are not well taken by referees. Por alguna acción, ¿no? al choque. Sí, sí. Está claro que el Getafe lleva todos sus partidos a ese espacio, ¿no? Al espacio de intentar que el contrario mentalmente no esté cómodo, que se desequilibre y a ver si saca ventaja. Entonces, en ese sentido estoy convencidísimo de que tanto Aguirre como Toni y Amor les han dicho a los futbolistas y les han repetido más de 5 y de 6 veces hoy que estén tranquilos, que se dediquen a jugar porque en el fondo... I'm pretty sure that Javier Aguirre and Toni Amor have repeated to the players many times today that the most important thing is for them to focus and just play. Because I think it's very easy to get into this vicious circle of tactics. Por ejemplo. A la convocatoria, hoy no está en el 11 titular, está yo, pero es verdad que es de sangre caliente y de entrar rápido, ¿no? Sí, pero también es cierto que por ejemplo, Raillo en ese juego se siente cómodo también, lo maneja muy bien. However, then there are other players such as Raillo who are very comfortable with that kind of play as well. O estar jugando el partido en el punto en el que sabes que te van a hacer algo, en el que sabes cómo sacar ventaja de eso y que no te lleve a ti a... It's difficult to know exactly what moment of the match to be in where you can take advantage of those kind of tactics. So free kick now for Mallorca because of a foul on Vedat Maurici. Could be dangerous. It's going to be Dani Rodriguez. Vedat Maurici enters now, gets a touch on the ball, but it was offside. Well, I don't know. We're getting a whiff at the moment of some freshly cooked food, so I think there's somebody near us that's having a snack. But I'd rather smell of fresh gunpowder that we had at the beginning of the match, to be honest, rather than this delicious smelling food. Es muy difícil que no la gane tal y como trabaja él el juego aéreo, él es un fenómeno sacando ventaja de su cuerpo. Tercer jugador que más balones aéreos gana de la liga. Hay pocos futbolistas como él, ni en la liga ni en ningún lado. There are very few players like Maurici right now in La Liga. It's difficult for him not to win battles. Another foul on Samuel Costa now. Lots of pressure on the referee to get a yellow card out. La tasa viene del santo anterior, le han hecho falta a él. Because La Tasa had just been fouled as well, so he was definitely feeling quite spicy about it. Con el antebrazo se puede hacer daño el portugués, pero como también es una roca, pues ha acabado levantando como si nada. Hits Samuel Costa with his forearm, but we also know that Samuel Costa is tough as nails. Up he gets, no problem at all. Bueno, tienen una buena batalla hoy. Todos los defensas cuando juegan contra Maurici saben que no van a tener 90 minutos de calma. However, all of the defenders have got a really tough battle today. They know that whenever they play against Maurici, it's always going to be a tough one. Por lo tanto, es normal que veamos cosas como las que estamos viendo, ¿no? Que el balón esté más tiempo en el aire que por el suelo. Eso sí, cuando ha ido por el suelo, el que lo ha bajado es el Mallorca, como ahora con Jaume Costa en su propio campo, combinando con Dani Rodríguez. Jaume Costa now tearing down the pitch. Dani Rodríguez gets in the lead. Gené fouls him, captain on captain. And I'm pretty sure the fans in the stadium are saying that at this point in the match, minute 24, Getafe really could have at least 1 or 2 yellow cards now under their belt. En algún momento tendrán que llegar, y lo que decía antes Vicente también, ¿no? El árbitro es el que marcará, pues cuando marque, o sea, cuando saque la primera tarjeta, marcará un poco hacia dónde va a ir este partido. Sí, de lo que, bueno, para hablar o para cortar ya este tema,
de lo que se trata normalmente es de que todas las protestas que ha habido en partidos contra el Getafe es porque los árbitros no aplican el reglamento desde el minuto 1. Of course, usually there's protesting from the fans against Getafe, and that is because the referees don't seem to apply the same criteria to them as to with other people. There goes the rebound. Just slightly off there, that rebound from Dani Rodríguez. Esta misma si le cae a Abdón o a Muriqui seguramente hubiera sido otra cosa, ¿eh? Es que además a Abdón le hubiese caído con el rebote donde... Le ha caído a uno que remataba como yo. Venía muy bombeada, también es verdad, era muy difícil, Es igual. Era difícil hasta para Abdón y Muriqui, creo yo, esta, pero sí. Sí, pero son futbolistas que le dan fuerza al balón y dirección con una facilidad, mueven el cuello con... Pero lo que decía es eso, ¿no? Estamos hablando de que hay un futbolista que ha hecho ya 3 faltas, que a lo mejor una se merecía tarjeta. We're just talking about a player that had done 3 fouls. Es mucha desventaja al final. And they could easily be sent off by now. Para el equipo que son situaciones que bueno, que al final dependen mucho de I mean, there's situations where it just depends on a lot on the work the referee puts in. Llegó ahora muy bien a la ayuda el portugués con Dani Rodríguez y este balón sí que es bueno para Veda Muriqui. Tiene el pero está demasiado solo. Muriqui now in possession. Se siente más cómodo Muriqui, acabó perdiendo el esférico. La tapa muy bien al derecho. Loses the ball. El Getafe, que no creo que tarde demasiado. Getafe move out. Jugaron ahora para la banda izquierda y ahora sí, ya buscando a sus delanteros. Se adelantó, creo que fue Omar. Recibió la falta de la tasa. Muy buen trabajo. Ha estado perfecto ahora Omar. Difícil superar a esa dupla Omar-Samu Costa. Se anticipó muy bien el ex del Elche. Y recibió la falta de la tasa, que ya lleva 2 también, entre la del antebrazo y esta, que llega bastante a destiempo. Empieza a jugarse una pitada de la afición cuando haga la siguiente. Pelota que ya mueve el Mallorca por la banda izquierda, cerquita del córner. Dani Rodríguez. Mallorca moving the ball now on the left wing. Dani Rodríguez shoots towards the penalty point, but Getafe's defense, they're quicker. They're going to try and go on the counter attack now. Samu Costa is in possession. There goes the whistle for the foul. I didn't see a foul from where I'm sitting. Me está llamando la atención en los balones de juego aéreo que lanza el Mallorca a Muriqui, la permisividad del árbitro con la defensa, que casi siempre vemos al defensa que tiene el codo a la altura del cuello de Muriqui. Y esas situaciones, normalmente si las hace cualquier jugador, en cuanto abren un poco el brazo o medio agarran, parece que ya pitan falta, y sin embargo a Muriqui no la acaban de... Es lo que te decía, en alguna retransmisión lo hemos comentado, que parece que como es grande, ¿no? Como tienes envergadura, lo puede aguantar, ¿no? Pero bueno, al final el reglamento es el mismo para todos. Muy bien. Muy bien ahora, cambiando el juego hacia la izquierda, el Mallorca avanza metros por ese costado. Jaume Costa levanta la cabeza, se apoya. Jaume Costa now raises his head, gaining ground on the right-hand side. Clear foul there, but the referee still very hesitant before whistling it. And fair play, Getafe, very good at doing these fouls. Es una falta más o menos normal, tampoco es nada al otro mundo. Lo extraño es que el árbitro la vea y dude. Yeah, I mean, it's a kind of average foul, but it's more that the referee is taking so long to whistle them, and that he's hesitating. Al menos para buscar una segunda acción, una segunda jugada. Está escorado a la banda izquierda, cerquita de la línea de la medular, la pone directa al punto de penalti, vaya que si la puso, el remate. Straight to the penalty point, rebound. Nearly went in there, Se fue rozando el palo y como comentaban, but it just grazed the post. Fue fuera de juego, fue Martin Valiant el que And it was offside too. That was not remate Martin Valiant. No, it was Muriqui that was offside again. En cualquier caso se anuló la acción. In any case, action disallowed. Madre mía, la cantidad de disputas que está habiendo, de duelos, de choques en este partido. El chute ahora demasiado cruzado.
Much too crossed over now from Greenwood. Bueno, pero el primer tiro peligroso del Getafe. Minuto 30. First dangerous shot from Getafe there, against Getafe, sorry, 30 minutes in. Que se fue muy cruzado. Que siga así, ¿no? Sí, la verdad es que creo que el Mallorca está haciendo un muy buen trabajo a nivel defensivo para no dejar. Mallorca doing a very good job defensively. Sombrerito de calidad de Antonio Sánchez, la pared con veda de Murici de cabeza. Antonio que retrocede hacia Nastasic, combina ahora por el centro con Dani Rodríguez, te toca de primera con calidad también para Jaume Costa, recibe falta ahora el lateral en su propio campo y ya lo reclama. Mira, habéis visto el gesto. ¿Debería ser amarilla o no? De Jaume, habéis visto el gesto, al menos para Jaume sí, porque le ha hecho el gesto de y otra. And the fans really now getting quite agitated. Jaume Costa there making a motion towards the referee as if to say, and again and again and again, more actions that the referee is letting slide. Y cuando sale a ciertas zonas a presionar no es lo mismo cuando juega de central, con lo cual sí que le puede sacar ventaja. Mira, otra vez. Sí, la gana el Mallorca en la frontal del área, a ver quién se la queda ahí por poco. Mallorca wins the battle towards the front of the goal scoring area. Así constantemente y lo que dices, si se le permite. Tú imagínate que eres central del Getafe y te permiten hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Si lo has hecho en una acción y no te la pitan, pues. And of course, if we put ourselves in the shoes of a Getafe midfielder, if you've been getting away with these actions until now, why wouldn't you keep doing them? It makes perfect sense. Están consiguiendo parar el partido un poco en el Getafe. Coger ritmo en este partido. Como que ya ha pasado media hora de partido. 32 minutos. Sí. Y ahora este saque de banda que también, bueno, se toma su tiempo Juan Iglesias. Juan Iglesias now taking his time, really taking his time to start play again. Jugador del conjunto madrileño, pero no encontró ningún compañero, se va por la línea de fondo, sacará Predrag Rajkovic. Ball goes back out, so it's back to Predrag Rajkovic. Puede dar un poquito más de ritmo el Mallorca, que es el más interesado. Let's see if Mallorca can bring the rhythm up, because of course they are the ones most concerned about that happening. Con Omar, desplazamiento largo de Omar para que corra Don Prats, le saca ventaja al Derete, despejará con la izquierda el central. Llegó a tocar ahora un jugador de Getafe, cuidado, que puede haber falta ahí sobre Samu Costa. Getafe playing now, that could be a foul on Samu Costa. Samu, Dani tiene a tres defensores, necesita que de It was a slow shot there from Getafe. Jaume Costa and Dani Rodríguez now cutting away pieces of the pitch as they tear down. Consigue salir de esa presión el Getafe, pero ya sin tanto peligro. Getafe manages to release pressure. Avanza Greenwood por la derecha, over to the right with Greenwood. El chute de el Getafe que se encontró con una pierna mallorquinista y será córner. And that's going to be a corner now. Me está pareciendo que en la mayoría de las jugadas que Dani llega al lado izquierdo tarda en exceso en encontrar la salida o el siguiente pase o tiro y bueno, es la tercera ocasión me parece que le ocurre y bueno, al final se complica un poquito la jugada siempre. La pone Greenwood desde el córner, será fácil el despeje para Mallorca, pero cuidado, la frontal que no hay nadie. Easy clearance from Mallorca now. Shoots and it goes over the crossbar. No había absolutamente nadie en la frontal. Sí, porque el del rechace estaba un poco en primer palo y la pelota ha salido a segundo, el despeje de Adon. No ha dado tiempo a nadie a salir a tapar el disparo. But nobody had time there to get in and try and deflect that, so luckily it was off target in the end. Saca Predrag Rajkovic en largo para que se pelea Abdón con dos defensas. La ganará Juan Iglesias, otro pelotazo del lateral. Eso sí, la gana ahora la tasa. Jugador que más balones de este tipo gana en la liga. Y cuidado que se ha podido hacer daño. Jaume Costa ahora se lleva la mano. Jaume Costa might have just hurt himself. Se preocupa por el Samu Costa, le ayuda a levantarse. Creo que continuará sin problemas. Ahí Samu Costa, worried about him, helps him back onto his feet. Van los dos arriba, intentan ir los dos un poco limpio, pero al final es plancha de Carmona. No tiene mala intención, pero puede hacer daño. Carmona, el jugador que ha reconvertido Bordalás en más medio derecho.
que no lateral, como venía jugando en el Sevilla, o al menos posición, ¿no? Es su posición habitual. Un buen lateral derecho que bueno, en el sistema de Bordalás se ha convertido en, digamos, en un doble lateral, ¿no? Normalmente juega con Damián y al final hace trabajo en el medio campo. Me quiere parecer... Ojo. Cuidado, Greenwood dentro del área, le pudo hacer penalti, creo que no. Es lo que reclamaba el jugador irlandés de Nastasic, se fue al suelo rápidamente, creo que también se dejó caer un poquito. Se ha ido al suelo muy Nastasic goes down to the ground very quickly. Le para un poco con los brazos Nastasic, no le mete la pierna, solo le para un poco. Ahí sí le mete un poquito la pierna, pero no llega a impactar. Un poco con el brazo izquierdo. Cae por el brazo izquierdo, porque al meterle el brazo izquierdo... Hace el amago de meterle la pierna, es verdad que al final no se la mete, hace el amago. Aquí, ha hecho uso de la experiencia, sí, porque si planta la pierna sí que... No, si planta la pierna, vamos. Sí que ya era claro. Clarísimo. No fue así, estuvo listo Nastasic, tirando también de veteranía, de experiencia. Buena triangulación del Mallorca, ahora por la banda izquierda, la tiene Vedan Murici, puede poner el centro. Mallorca on the left-hand side now. Es que justamente pone el centro el que tiene que ir a rematarlo. Claro. Sí. Pero bueno, casi la mejor jugada, el primer toque de todo, 3-4 pases a primer toque. Levantó la cabeza Murici para poner el centro y no se vio a él. Murici raised his head to the central pass, but he wasn't going to get there in time. No era fácil, It wasn't an easy one, however. El pase al final. Corner a favor del Mallorca, Dani Rodríguez. Corner in favour of Mallorca now, Dani Rodríguez. Son Marsh on their feet, they know it's a perfect opportunity. Dani Rodríguez, left post. Se la queda Jaume Costa. Jaume Costa Abre hacia la izquierda, por arriba. takes possession, opens up to the left-hand side. But Iglesias intercepts and sends it out, so it's a throw-in for Mallorca. Very close to the goal-scoring area. He's not got the power of Diego Rico for doing throw-ins. However, Marici could manage to get there and comb it, but he looks too far away right now. He does a short throw-in, passing to Dani Rodríguez. Mallorca moves back to Nastasic. Over to Martin Valgent now. Over to Gio Gonzalez, who finds Vedat Marici. Defenders make a mistake, back into the goal scoring area. No sé si consideráis que ha sido un pase intencional hacia el portero. No, corto. No, yo creo que ha sido corto. Corto, es muy difícil. Interceptó ahí el pase de Vedan Murici. Es muy difícil intentar hacer un pase. Intercepted the pass of Vedat Marici. Protests from the fans in the stadium. Of course, the fans know they've got to protest anything they can. That's the point. Deafening right now. The atmosphere here in Somos asking for that to be for that session. Estuvo atento Vedat, eso sí, esperando también. Ya se veía que no llegaba, pero forzó un poquito el error de su defensor. Pita Somos, gritos de fuera. Mientras tiene la posesión el Getafe, la pone Greenwood al segundo. Shouts of out in Somos here. Could be a dangerous counter-attack there from Getafe, but no, straight into Rajkovic's possession. Ni ademán, ¿no? La pelota se le ha quedado medio corta a Murici, pero es que él no ha dado los dos pasos. However, in that corner action there, Abdon Pratt could have moved and seen that Marici wasn't going to be there in time and stepped in to help. However, that's something he didn't do. Le pudiera caer a Murici porque la verdad que parecía que tenía la situación completamente dominada el defensor del conjunto madrileño. El único que se lo creyó fue Murici, que podía fallar y acertó. Sí, en vez de atacar el balón ha sido como si le esperara que llegara y claro, había un par de piernas por delante. Venga, que puede tener otra el Mallorca por la banda derecha, cortó ahora viene. Mallorca could have another opportunity now on the right-hand side. Perdón, fue Alderete. Esa cobertura el central, el Mallorca que tendrá otro saque de banda de Gio, creo que no se entendió.
Mallorca will have another throw in from Gio. La pedían al pie. Omar Mascarell se la dio en profundidad. Omar Mascarell asking for it. Y Omar Mascarell, que también tira ahí de picardía, coge el balón, se lo lleva con la mano. Omar Mascarell also quite cheeky, strolling with the ball in his hand. ¿Quieres aguantar? ¿Quieres que tarde en sacar? No te preocupes, que ahora tardaré un poquito más. Y David Soria, pues, As if to say to the referee, yeah? You want me to take my time when in starting play? Well, will you watch me then? Ahora me pasé, antes sí tardó un poquito más. No sé qué decirte, pero que de 40 minutos jugar se han jugado 15. Sí. De 15, y cómo 15. se han jugado, ¿eh? Y cómo se han jugado, porque jugado. han sido con pelotazos, menos cuando el Mallorca ha querido proponer un poquito más. No, es que me refiero a eso, cuando el Mallorca quería proponer. Claro, es que al final es el juego del Getafe y es muy difícil que no lo imponga, ¿no? Porque incluso cuando juega contra equipos como la Real Sociedad o el Barcelona, acaban consiguiendo imponer este juego, porque si tú lo que quieres es jugar en corto. And it's completely normal for Mallorca to choose this style of play right now, because when they play against teams like Barça or Real Sociedad, they always manage to put the pressure on and have the team worried. ¿Quién impone la ley dentro del campo? El árbitro. Si el árbitro quiere que se juegue, tiene que actuar de manera que se pueda jugar. Tiene sus maneras de hacerlo. Una de ellas es descontando 6 minutos, por ponerte un ejemplo. Pero no son situaciones que se suelen dar en exceso. Luego de esos 6, a ver cuánto se juega también. Claro, sí, pero se tiene que ver eso. Sí, también, es así. Pero bueno. Juego directo ahora del Mallorca para Vedan Murici, no gana la acción, si lo hace Gené, que recibió falta, pero creo que exageró un poquito. La acción. No se lo cree Samu Costa. Gené receives compensation for that foul there. However, I think he did exaggerate that a little bit. Eso es de lo que hablaba yo antes, porque tú al final tienes que tener la mente lo suficientemente fría para decir, venga, y juego otra vez, pero es que dices, y juego otra vez, pum, codazo, y juego otra vez, pum, falta, y juego otra vez, ay, mira ahora, no sé si tardan 7 minutos en sacar de banda. Entonces al final es eso, que la sensación es que te queda frío, no juegas. Ahora aquí se ha perdido otro minuto y pico y hemos visto la acción repetida. We've now lost another minute and a half. Gené se ha ido solo como si le hubiese dado con el pie, y no, es Gené que pega en el pecho de Samu Costa. No creo que se eche de un... But it's actually, watching it back, it's that Gené really does hit against Samu Costa's torso. Y a lo tonto estamos en el 43. Al final la realidad es que debería haber mecanismos, ¿no? Para decir, bueno, que te quedas un minuto tirado en el suelo para sacar, pues venga, fuera del campo. Sí. Pero bueno, el Getafe, no se está saltando el reglamento, quiero decir, ellos hacen un juego que es lícito, están en su derecho de hacerlo, y luego ya está, como decía Vicente, el árbitro que decida hasta qué punto lo puede llevar a cabo. Ahora ha habido otra falta del Getafe al Mallorca en el círculo central. Se ha podido Another foul on Mallorca now in the middle of the field. Valiant con la tasa. Sí, en el salto. Pide disculpas, pero otra faltita más de la tasa, que por cierto es el jugador que más faltas comete de la liga. 28 llevaba hasta el momento. Another foul now by La Tasa, who is the most prolific fouler in all of La Liga. He's got 28 fouls to his name so far. Es un chico que viene de la cantera del Real Madrid, poniéndote en un equipo de Bordalás a intentar hacer cosas. I mean, La Tasa has come from Real Madrid's youth team. He's come into Bordalás's team. Tiendes a equivocarte más veces de las que it's normal that he makes certain mistakes. No comete tantas, pero hacen el mismo juego. Mata, for example, doesn't make so many mistakes, but he's also more experienced. La Tasa now has the ball right in front of the goal scoring area. El Dimoni, sin querer, creo que ya Costa le pegó mal al balón, pero le llegó a Vedan Murici, que estaba en fuera de juego. Otra vez me ha dado la sensación de que offside again. A la hora de ver el pase bueno, ahora tenía por el centro totalmente solo. Frenó un poquito la contra, ¿no? Dándose la que venía a recibir de espalda. Sí, cuando lo sencillo es, en una contra así, lo sencillo es darle 2 toques para soltarla hacia adelante, que siempre el balón siempre corre más que el futbolista, pero ha tenido tendencia a conducir y se le han ido cerrando los caminos.
balón que ha jugado en largo David Soria, lo ha ganado el Mallorca en el centro del campo. Bueno, ahora vaya melón le metió Samu Costa Abdón, que la bajó, y esta sí puede ser buena. 5 jugadores del Mallorca atacando. Samu Costa passes over to Abdon. El centro de Gio, que cortó en el primer palo el Getafe. Central pass from Gio there, cut off by Getafe, but that was a really good intention, very good idea. El final de la primera parte. Sí, era córner para el Mallorca y no ha añadido nada. No ha añadido absolutamente nada González Fuertes, y además era córner a favor del Mallorca. Massive protesting now from the fans because there was a foul there. González Fuertes, the referee, is saying absolutely nothing about it. No es que haya una norma que no se pueda pitar córner, no se pueda pitar el final antes de un córner, pero es que no añadió absolutamente nada cuando se ha perdido bastante tiempo. Yo creo que es inconcebible que con lo que se ha jugado en esta primera parte. And also he has added no extra time whatsoever with all that time wasting that has gone on in this first half. Players start to come off the pitch, but the Mallorca fans are relentless. They're very angry at the referee's decision. He must realise how much time was lost in the first half. However, at the moment, we've got the first half goalless here in Somos Stadium. And as you can hear, González Fuertes is being booed off the pitch. And that's what we're going to leave you with at the moment in this half-time mark of the match. I hope that when we start the second half, we can bring you some better news. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Estamos retransmitiendo este partido entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Getafe, que de momento no nos deja goles, 0-0, también poquitas ocasiones, un poquito mejor el Mallorca, pero bueno, en el tiempo de descanso nos gusta desconectar un poquito de lo que es el partido y ver estas imágenes, sobre todo la Kiss Cam, viva el amor, a ver si estos dos, no, parece que va a haber suerte, no va a haber suerte, creo que justo han cortado cuando estaban a punto. Aquí sí, aquí se nota también que tienen más experiencia, a lo mejor lleva más tiempo y se han dado cuenta más rápido también. Todo el mundo pendiente, nos encanta de la pantalla del nuevo videomarcador, que es espectacular, para ver si se ven en esa... And we are back, and it's in our half-time break. Our kiss cam. That was it. She definitely elbowed him there pretty intensely. Our beloved kiss cam there at work. Hablando de despertar, buen bostezo de este mallorquinista, pero se despertó rápido. Good yawn there from another Mallorca fan who woke up pretty quickly. Quick reaction. Es una de las cosas que más gracia me hace. Me sabe mal decirlo, pero casi está siendo mejor esto que el partido que estamos viendo. However, I mean, it pains me to say it, but this is almost more entertaining than the match we're watching so far. Proponiendo mucho más el Mallorca, pero es verdad que estamos viendo mucho pelotazo, mucho balón aéreo, mucho juego detenido, ¿no? Por faltitas y tal. Y bueno, pues esto nos entretiene a James, le encanta, por eso le he llamado, Le he llamado, que estaba por aquí estirando un poquito las piernas y digo, que es tu momento. Te gusta aquí la kiss cam, a ver, a estas dos señoras. Esta señora que se gira, no sabe si se ha visto o no. A ver si cae con protagonist there on the kiss cam. Oh. Ahí está, lo ha celebrado él. Claro, a falta de goles la gente celebra este tipo de... Seeing as there's no goals happening, this is something for people to celebrate at least. James is loving it, at least. Estamos abusando quizás un poco de la kiss cam. Me gusta. ¿Tú eres más de la kiss o de la dance? I think maybe we're going a bit too far with the kiss cam. What are you more, kiss cam or dance cam kind of person? Eso sí que es verdad. Eso sí. I mean, I think it's very funny. ¿A quién tienes que enfocar? Sí. It's who they choose to go on the kiss cam is key. Pero muchísimo. I mean, it sounds silly, but you've really got to watch who you put on the kiss cam. Oh, there's somebody there who didn't really want to. Let's go to VAR there to watch that back. Más ganas de uno que de otro, de ese contacto labio-labio. A ver, aquí parece que estos dos no se han dado cuenta.
These people don't seem to have realized they're on camera. Me preocuparía poco del videomarcador. Ahora está avisando esta chica. Mira con Ryu, digo, aquí, venga, la mejilla. Pues There you claro go, one on the cheek there for her. Aquí no significa. Of course, I mean, we're not going to discriminate. En los morros. Exactamente, Rocío, no sabía si te tenía por allá, Yes, it's all kisses today, isn't it? Hola, estimats. What if you get on camera? I tant que sí, que som aquí, moltes ganes ja. Mira això. Pensava que deies i tant que sí que tenies ganes que t'enfocassin. No, clar, però dona't una besada, fill meu. Bé, però no estem junts, no estem al mateix puesto. Bé, me la pots llançar, si t'enfoquen... M'acostaré. Ja un petó que s'acaba. Well, if I go on the camera, I will blow you a little kiss. Don't worry. But there we go. Now we're changing to the dance camera. Atenció, aquesta és bona. Sí, pero es verdad que el otro día tampoco me gustó porque la gente más que bailar saluda, pero esto sí. However, I'm not a fan of when they put the camera on people and people just wave at it instead of dancing, see? El baile típico, a ver, Rocío, no sé si tens gent de vora, però explica'ls... I don't know if you've got anybody next to you, Rocío, but tell them that at least they should do, you know, a proper dance. Like, there you go, they're dancing. You know, because a lot of people, they just wave. I mean, we like the whole kissing the Mallorca crest and everything, that's fine. Lots of jumps up and down. Look at that little kid. De ritmo. Apunta maneras. Sí, vas con los bracitos. Muy coordinado. Com ha de ser. Esa mami también, suponemos, con los dos peques. En dos. Sí, t'anava a dir en dos, O sigui, no és fàcil. No és fàcil. Fora bromes. Aquí també tota la família, Abdon, com es diu per aquí? Hoy es mi cumple. Abdon, today is my birthday. We can sign there as well, so happy birthday to that fan, that young fan. Sería un gran regalo. Una camiseta del Dimoni. Tiene otro Dimoni por ahí cerca, el Dimonio. I'm sure a shirt from the Demon would be a fantastic birthday present. Como se ha visto rápidamente este niño, el de la gorra hacia atrás. Pues no se había visto. Él estaba bailando sin verse. Mira, eso tiene más mérito todavía. Those kids spotted themselves very quickly there. Dos pasos por delante. Exactamente. En sí, en este es para los niños. Bufandas al aire. La dance camp se está yendo mucho a los niños. Porque me gusta. Dance camp focuses a lot on the kids, that is for sure. I do want to see some adults though. I want them to have a couple of I want them to be embarrassed. Se arriesga demasiado, hay que decirlo. Totalmente. Hay que decirlo. No. Nadie quiere ningún paso prohibido, Eso es, muy de paso de concierto, de mechero, ¿no? De brazo por un lado al otro. Ahora llega Vicente, que nos había dejado aquí. No, tranquilo. Tómate tu tiempo, que estamos aquí disfrutando. Estamos disfrutando con la Dance Camp. ¿Te has perdido la Kiss Camp? De la Kiss Camp sí la he visto. La Kiss la has visto. Vale. Estamos aquí comentando. Mira, ya tenemos también a Vicente. Nos están enfocando sin nada, Vale. No sabía si nos tocaba aquí un poquito de bailecito. ¿A ti cómo te harían bailar, James? ¿Qué música necesitarían? Yo lo que sea. So James, what music would you need in order to dance for the dance cam? Si más techno, no sé, ¿qué te gusta a ti para que te hagamos bailar? Si un día te... A mí me gusta la música disco. La disco, La disco. Viene de familia porque sé también que hay alguno que también le gusta un poquito... En situaciones... O más techno, ¿no? Es algún familiar. Escucha. Yeah, maybe some techno music or some dance music. Mi familiar se crió en mi coche, entonces la música de mi coche no es la música que escucha todo el mundo. Si bailas como él, vamos, nos dejarías todo. No, él baila mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Somos, ponía en el videomarcador. There we go. On the board, it said that's what Sonmosh sounds like. Rocío, ¿cómo es que suena Sonmosh? Dígame. Pues Sonmosh está rugiendo entre luces. Well, Sonmosh is roaring right now. Bueno, ya habéis visto el final de la primera parte que nos ha dejado atónitos, que no hemos podido ver ni la última jugada y aquí la gente estaba muy enfadada porque esperaban ver una última jugada, ver un gol y
Yes, that ending to the first half was very shocking for everybody. Everybody expected to see another, at least another move, but no, very abrupt ending. What an atmosphere though in the stadium today, incredible. Oh yeah, it was really like unbeatable. 15,310 spectators in the stadium today. Which of course will make the players as well feel much closer and much more connected to the players. And there we go, there's the whistle for the second half. Possession for Getafe this time. Hopefully the fans can continue creating that atmosphere we just heard, because that is extremely noticeable. Yes, and the players really need that support from the fans, and they need to hear it. It's not cold at the moment, it's still 19 degrees. We started at 21, it's now night time, but 19 degrees is definitely an ideal and very pleasant temperature. And also at 19 degrees is summer in Cantabria in the north of Spain, so no complaints here. Balón largo de Rajkovic buscando a Veda Murici. Vaya empujón le dieron a Veda Murici, pero es que fue clarísimo. En fin, continúa el juego. Bueno, a ver si el equipo sale mentalizado de que hay que jugar todo lo que se pueda y bueno, aguantar todo lo que el árbitro no pite o cualquier situación que pueda ser perjudicial para la victoria, ¿no? Porque si no se centran en intentar llevar el trabajo de la primera... Adiós. Sí, ha habido un choque ahí entre Diego Rico y creo que fue con Antonio Sánchez, ¿no? No, creo que ha sido Abdón. Con Abdón, madre mía. Creo que el brazo del defensa creo que ha impactado en la cara de Abdón. Sí, y Abdón no sé si le ha dado a él debajo de la Parece que se ha hecho más daño Diego Rico, o al menos se ha levantado antes Abdón. There's been a collision there between Diego Rico and Abdón. Y Diego Rico ahora también se ha... Sí, más en el costado, creo que se ha dado abajo, creo que ha sido uno arriba y otro abajo, sí. Sí, no, el contacto existe. El contacto existe, pues tal cual, lo ha descrito Vicente, ya lo había visto antes de tiempo. Y es así, ahora lo hemos visto claramente en la repetición. Uno se lo lleva en la cara, el otro en las costillas. Just watching it back now, one of them gets the knock to the face, the other one to the ribs. But it looks like Rico has come off worse from that than Abdón. But play is paused once again. We're just 2 minutes in. And I think that just sums it up, doesn't it? That comment. Play is paused again. Normas y reglas nuevas no se está cumpliendo. No todo el mundo lo quiere, el mundo del fútbol. Otra vez el partido parado y 45 minutos, 0 de añadido. Sí, no, lo de la primera parte, la verdad que nos ha sorprendido muchísimo que no añadiera absolutamente nada. Yes, as we were saying, extremely shocking for everybody that no extra time was added in the first half when there are minutes given all the time for absolute nonsense. Pero lo que decían tanto James como Vicente, que no lo hagan los jugadores. Ellos sí que tienen que mantener la calma, intentar proponer su planteamiento, que es, bueno... But even though we can lose our cool here and complain about it, the team and the players have to keep a level head. That Marici asked for a long ball and pulls his team along. Alderete wins that, of course, being such a long ball. Greenwood moves away from two defenders. 3 against 2 for Getafe now. Jaume Costa goes down to the ground, but possession is still for Getafe. They're on the right wing now. This could be dangerous. Rebounded by Mallorca's defense. Over to the left-hand side with Diego Rico. Marici doesn't want to know anything about it. Whistling and protesting now.
Borja Mayoral, que se lleva el balón a la espalda. Borja Mayoral, Los pitos de los who mallorquinistas, has the ball behind his back. considerando que está perdiendo tiempo una vez más. Es verdad que hubo un contacto antes con Nastasic, le dio con la pierna ahí en Protesting from the fans because of these time-wasting tactics. del coxis, ¿no? Trabajo Bueno, más en una ahora lateral, para que no haya. Sí, quería decir que en estas circunstancias el árbitro no hace que entren las asistencias, porque en caso de que entren las asistencias todavía perdería más tiempo y el jugador no se retira del campo en ese caso. Entonces, lo que pasa es que después si no descuentas, pues al final sí que sale ganando el equipo que deja al jugador, el futbolista en el suelo, ¿no? Por eso digo mucho lo de que el árbitro es el que decide. No dejas entrar al masajista porque piensas I always say that it's the referee who decides the matches more and more all the time, because at the end of the day, if you don't whistle certain actions and you don't let the medical teams come in, if you then don't add extra time either, then it's the team that knocks the player down that has the advantage, of course. But Rico and Alderete are playing now for Getafe, 3/4 of the way down the pitch. Pass from Diego Rico, Martin Valgent moves in and intercepts. Otro de Gio, a ver quién la baja, de momento es el Geta. Gené, levanta la cabeza Gené, tendrá que jugar hacia atrás, tiene a Diego Rico abierto, lo ve el capitán del Getafe, vuelve a tener el esférico en las botas Gené. Gené with the ball at his feet now. Mallorca holding it off in defense. El lateral está abierto, creo que es Greenwood. No le llega bien el esférico, se va por la línea de banda. Sí, tengo la sensación de que el equipo ha salido un poco frío, ¿no? No ha salido al campo como en la primera parte. It does seem perhaps that the team are a bit cooler than they were in the first half. Not as fresh as they seem coming on at the beginning of the match today. Y todo lo que han decidido los futbolistas del Mallorca desde que se han metido ahora en el campo es casi todo asegurar jugar un poquito a lo que está jugando el Getafe, y creo que por eso no están consiguiendo llevar el partido a donde ellos quieren. Ahora es la primera ocasión en la que han dado 2 pases seguidos. Sí, mira, con este 3 para la banda izquierda, la va a poner, vaya cambio de orientación ahora, va a entrar por la banda derecha Gio González, la baja el uruguayo, la pone Gio, a puntito de Gio González, who shoots. Abdon perhaps nearly was there. Rebounding that. A Vedan Murici, tiene rápidamente las ayudas defensivas del Getafe, Vedan Murici, que le impiden continuar, el disparo bastante débil. Stops Getafe from continuing. De Antonio, en las manos de David Soria, y bueno, al menos le dio into David Soria's hands for Getafe. Y salen a calentar a MATCHDAY. And it seems to have ignited a spark now in the match, and Kyle Larin and MATCHDAY are warming up for Mallorca now. Bueno, calientan a Mati y Larin, dos atacantes, quizás para meter un poquito ahí de frescura, ¿no? Sí. Espera, que la puede poner ahora Murici, la pone Antón al área, Murici a punto de rematar. Murici is going to shoot, nearly at the rebound point. That was a fantastic opportunity for Murici there. He didn't manage to connect properly with the ball, but he definitely had his chance. He was almost moving backwards. En esa posición, con el balón en el aire y con un defensa pegado, no era fácil, pero es verdad que si llega a conectar sí que ha sido una gran ocasión. Si llega a conectar con el balón era gol. However, if he had connected with that ball properly, that would definitely have gone straight into the back of the net. Él ha visto el portero y ha querido colocársela en el otro palo, y ese era el gesto muy complicado. Una acción que es un centro. El cambio de orientación ha sido buenísimo. Cambio de orientación, pero desde atrás hacia el área para que gane el salto Abdón. Y tan simple como eso. Un desplazamiento en largo, un toque de cabeza de Abdón y Murici a punto de marcar. El que sería su quinto gol. Just a slight touch from the head there from Abdon, and nearly a goal from Vedat Murici. Abdon now playing with Gio González on the right hand side. Jaume Costa controls inside the goal scoring area. Shoots and is off target.
y Antonio atrás, que la tenía simplemente para empujarla. Antonio Sanchez was behind there and he could have tried to do something with that. Lots of options there, but I don't think that was the right one. Mejor es la de Antonio, porque sí que es cierto que el defensa le tapa bastante tiro y pase por delante, pero el pase atrás, desde mi punto de vista, lo tiene. No sé si la repetición me dará la razón. Mira, pero mira Antonio atrás. Sí, porque por delante era muy difícil, pero el pase atrás sí que lo tenía. Estaba clarísimo. Es verdad que se la ponías atrás a Antonio y seguramente lo hubiese tenido que pegar con la izquierda Antonio, pero bueno, era un tiro bastante claro. Pero es una jugada que incluso si no le das bien, tienes dos compañeros que están ahí también delante, ¿no? Cierto. Y ocasión que ha generado una vez más Abdón, la de antes de Murici, y en un minuto Abdón que ha generado estas dos ocasiones, está con muchísima calidad, engañando a su defensor ahí en el carril central, recortando con el tacón, primero hacia un lado, luego hacia el otro, y ha visto muy bien la internada de Jaume Costa por la izquierda. Una pena que no haya entrado, pero al menos ha servido para esto, para que se venga arriba la afición. Gritos de Real Mallorca, ale, que lo está intentando en los últimos minutos. Esto ha cambiado, estaba frío, decía Engonga, el partido del inicio, y es verdad, es así, era lo que quería el Getafe y lo había conseguido. And even though that ball from Abdon did not end up going in, at least it has provoked a huge change in motivation in the stadium. We can hear lots of chanting now, lots of cheering. Mallorca in possession, Jaume Costa on the left-hand side. Abdon brings it down. Abdon to centre, so it goes straight into David Soria's hands. Good opportunity from Abdon Prats once again, though, who in 3 minutes has had 2 great opportunities. Que la ha tenido, que era una buena oportunidad para él, esa volea que se fabricó él mismo, bajándola. Y ha sido decir yo que no habían salido igual que en la primera parte y ponerse las pilas. Eso es, Gracias. Despeje de David Soria ahora. No puede salir de la zona defensiva del Getafe, el conjunto madrileño, y lo celebra la afición con gritos continúan de Real Mallorca ale, con aplausos y, como decimos, también con Larin y Amat calentando en la banda. La tiene Nastasic en el círculo central, tiene abierto en la banda izquierda Dani Rodríguez, lo ve, le puede doblar Jaume Costa. Lo hace el lateral. Dani prefiere jugar directamente. Nastasic in the central circle now. Dani Rodriguez over to Abdon once again, who passes to Antonio Sanchez. Over to Gio Gonzalez, back to Antonio Sanchez. And that's going to be a corner for Mallorca. Seguimos subiendo. Habéis traído. Bueno, no, yo voy a manga corta, tú también. ¿Tú has traído algo de manga corta? ¿No? Yo parece que lo vas a pasar mal en los próximos minutos. Venga, córner que pondrá... tonterías digo. Que pondrá Dani Rodríguez. Se viene arriba Son Moix. Una vez más. Ataca a su equipo. La pone Dani ahora en corto. Para que controle Antonio. Antonio de nuevo para Dani. Ahora sí la pone directamente Dani al segundo. Antonio back to Dani Rodriguez, who shoots and hits the right post. Back to Getafe then. Murici now. Mallorca inside the goal scoring area, and Samuel Costa once again. En algún defensor, no. Fue directamente fuera el disparo de Samu, pero tiene acorralado ya el Mallorca al Getafe. Lo sabe David Soria, que seguramente querrá poner ahora un poquito de pausa en este saque de puerta. Sí, la verdad es que llevamos prácticamente jugada de peligro cada minuto y bueno, de momento no estamos teniendo la suerte de marcar, pero... La de Abdón, que vemos repetida ahora en el monitor. Qué lástima, qué lástima. Porque no ha acabado de golpear bien la pelota y bueno, ha salido justo a las manos. Se marcó ahí un Juan Palomo, poquito. Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien. El primer amago y luego volver a hacer todo el gesto. El control orientado hacia adentro para su pierna izquierda para poder pegarle. Lo hizo todo bien, faltó rematar la faena, que es lo que le está faltando al Mallorca en estos últimos partidos. It was all very good work from Abdon Prats. The only thing missing was that last polish move from the last kick and the last touch. Todo ahí el rematar bien al final, o bueno, el rematar bien, el que entre la pelota. Sí. Bueno, hemos hecho porra de resultado. La haremos de... Espera, porque... We did our match predictions. Por parte del Getafe va a entrar Mata por la tasa. But there's changes now. Mata is coming on. La Tasa is coming off. Bueno, a priori sin cambios, ¿no?
Quiero decir, no cambia el planteamiento para nada. No, yo creo que... However, it doesn't change the formation much. Estará más en punta a punta Borja Mayoral y Mata será el que ayude un poquito más en los costados. Sí. Bueno, y sí que hay un cambio, que es que se va el jugador que más duelos aéreos gana en la liga y que por lo tanto, bueno, a lo mejor por ahí pues ya no lo buscan tanto a Mata como lo hacían con la tasa. Espera, que la pone Getafe al centro del área. Getafe sends the ball into the center. Nastasic clears. And that's a corner for Getafe. El balón parado, porque en este momento es la única opción que parece que tiene el Getafe, ¿no? El tirar viene una falta a un córner y que nosotros nos durmamos y nos rematen. Se toma su tiempo. Bueno, pues ¿cuánto ha pasado desde que hemos anunciado el córner hasta que se saca? Pues ahora lo pone al segundo palo directamente, a ver quién remata. Balón de nadie. Let's see who rebounds now. It's no man's ball at the moment. It's into the goal scoring area. Double foul there from Mallorca. 60th minute now. Que en principio es simplemente pues, de refresco, ¿no? Y que puede caer un poquito más a los costados Mata, que os iba a preguntar la porra en cuanto a los cambios del Mallorca, que calientan desde hace unos minutos Larin y Amat. Bueno, no sé si uno de los... parece que va a ser Abdón, ¿no? Al menos es el cambio que suele hacer. Cuando juega Abdón entra Larin y cuando juega Larin entra Abdón. Puede ser uno, pero ¿por qué creéis que entrará Amat? Yo tengo la duda de... Who do you think Amat is going to come on for? O por Antonio, porque al final a Amat se le utiliza muchísimo en banda y el doble pivote yo creo que están jugando bien. Y me quedo con esa duda, ¿no? No sé hacia qué lado suele caer más Larín porque claro, al final es casi como si fueras con tres puntas. No sabría decirte, al fin y al cabo, con Omar a lo mejor... Perhaps they will be changed for Omar Mascaré, Sí, o Antonio incluso. putting Danny onto the pivot position. Puede ser inclusive, por arriesgar, por intentar ser más ofensivo. Sí, a Murici no lo quita, eso lo tenemos claro, ¿no? Hombre, a no ser que se caiga. Pero al centro tuvo que sacar los pies ahora. Central move there. Se envenenó el centro. David Soria had to get his legs there and kick the ball out. Que parecía que podía hasta entrar directamente. Sí. Era un centro, ¿no? Era un centro. Ahora veremos repetido por su gesto. Pero la trayectoria del balón que parecía que iba al revés. Sí, cogía un efecto de fuera hacia adentro. O de dentro hacia afuera en este caso, pero hacia dentro de la portería. El centro desde el córner, sale de puños David Soria. Center pass from the corner. David Soria punches the ball back out. El conjunto de Javier Aguirre. Jaume Costa hacia Rajkovic. Javier Aguirre's players have to move back. Desplazamiento del portero para Jaume Costa. No consiguió controlar en ese costado. Jaume Costa struggles to control the ball on that side. Que puede ser también esta la opción, ¿no? El balón parado. Sí, el Mallorca está... Perdón, era Dani, tiene buenos rematadores, tiene buenos rematadores y yo creo que Dani está capacitado para poner un balón de gol desde ahí. Están Murici, está Abdón, está Valiant. A ver, paciencia. Anastasis, la pone Dani, punto de penalti. Murici, Abdón, Martin Valiant, Dani Rodriguez, and then pide manos el Mallorca dentro del área. There's been a goal, but no sé si es en la misma acción. Some people are asking for handball, some people are saying offside. Si es una acción posterior, habrá que revisar si antes en el remate de Murici existen esas manos. Si directamente Murici es el que estaba en fuera de juego, pues ya las manos no se pitan fuera de juego. Claro, me refiero, no sé, luego ha habido dos acciones más. No sé si la que pitan es la inicial, la primera. Si es esta, pues ya no importará nada si hay mano o no. Vale, sí. Sí, aparte, la siguiente ya no podía serlo. Vale. Pues sí, fuera de juego que sí que parecía, ¿no? De Murici. Sí. Bueno, había que tirar ahí la línea. También lo he dicho muy rápido, lo de que sí parecía. Pero bueno, sigue el balón en juego. Es ahora el Getafe el que lo intenta por el costado izquierdo. Ball is still in play. Para Diego Rico. Cambia de orientación. No sé si llegó a tocar. Yo diría que sí. Sí, llegó a tocar Dani, por lo tanto será banda para el Getafe por el lado derecho. It's a throw in for Getafe now on the right hand side. No veo calentar. Mira, claro, es porque los tenemos ahí, los vemos en pantalla. A Kyle Larin, que ya there we go, warming up is Kyle Larin, who's just getting ready, and Amath Ndiaye is too, so they won't be long before they come on. Seguramente los dos juntos. Cuidado, el balón en la
la frontal, el remate que se va muy desviado. Sí, remate muy peligroso porque todo lo que sea rematar raso, cualquiera puede desviar la pelota y meterla adentro, ¿no? El año pasado nos hicieron gol así en un tiro que rebotó en amarillo. However, we've got to be very, very careful now because any kind of movement could bring the goal. We saw how last year there were some unfortunate moments where just with the ball rolling on ground level, that's produced goals. But here we go. Here are the two changes. We've got Amath Ndiaye and Kyle Larin coming on the pitch. Abdon Prats comes off. Let's see if today is Kyle Larin's day to score for Mallorca. Esa era la cosa que yo decía que no sabía. Creo que Amat en aquel costado es más delantero que extremo porque con la diagonal que tiene, que es muy buena, pues al final es casi. I think having Amath on that side, he becomes a striker more than a winger. Maybe now in the midfield it would be time to bring on people that are more natural with their natural foot. Puede ser, ¿no? Que estuviera Larin. Sí. Larin no, Amat. Sí, perdona. Es que desde aquí arriba me he pensado, uy. Sí. Puede haber habido falta ahora del Mallorca ahí en la zona del centro. Foul from Mallorca now. Se ha hecho daño, Costa. Algo le pasa, Se ha hecho daño Costa, pero continúa la acción. Ojo, el pase puede ser para And Jaume Costa seems to be in pain. Something's happened to him, but Larin there. Good idea from Amath. Diagonal from Larin. Está tocando ahí en, no sé si es la rodilla, un poco más abajo. Pero buen pase. But Jaume Costa is in pain, that's for sure. He is touching his knee, perhaps just below his knee. Era el delantero que estaba más alejado. Y le faltó un poquito, le faltó un metrito para llegar antes que David Soria. Entraron enchufados los dos. He just needed a meter or so more before David Soria. Dice, no lo era. Y bueno, sí, se puede pitar. Se puede pitar. Faltita, pero es que faltitas no las estaba pitando cuando eran al revés. En fin. Sangre caliente, la de Samu. La pone el Getafe. Bad temper, hot blood on Samu Costa. Rechaza en primera instancia el Mallorca, el remate se va desviado. Rebound from Mallorca. Llegaba fuera de juego también. Sí, llegaba muy solo desde segundo palo al derete. Creo que le pegó Maksimovic al final. Pero se fue desviado y aparte. Maksimovic had a shot on the ball in the end. Intentó buscar el Mallorca un balón largo para que corrieran Michi Larin. Y mira, salen más jugadores del Mallorca a calentar. Y vemos entre ellos, hemos visto a Toni Lato por ahí. More Mallorca players now warming up. Pablo Maffeo among them. Vuelve tras lesión y que ahí lo tenemos en pantalla. Ya ha salido a calentar también. Pablo Maffeo back after his injury and he is now warming up. I would think the other player is Manu Morlanes. Por lo tanto, Lato, Morlanes y Maffeo. Seguramente Maffeo y Lato, por lo que comentaba Vicente, ¿no? Que so 3 players warming up. Lato, Morlanes and Pablo Maffeo. Probably as well ready to come on if they have to substitute Jaume Costa. Balón para David Soria. Lato, que es un buen lateral también, por cierto. Sí, muy buen lateral. Si es que ahí tiene también problemas Aguirre, problemas entre comillas para elegir quién juega de lateral izquierdo. Se llama Costa y Toni Lato, porque los dos ofrecen un gran nivel. Otra falta Morici, es que le están empujando en todas. Otra cosa es que las pite todas González Fuertes. Que no está ocurriendo. Esta sí. Esta la pitó el colegiado. Muy cerquita de la medular. Foul over that Marucci there. Estamos llegando ya al 70, 68 y medio de partido. Coming up to the 70th minute now. La avisaba Sergi Derdé en la previa. Podía ser un partido de pocos goles. De momento lo es. Sergi Derdé had warned he thought it was going to be a match of few goals. At the moment, that is spot on. Dani Rodriguez has opened on the right-hand side. Over to Dani Rodriguez. Excellent save from David Soria there. Amazing shot from Dani Rodriguez on the right-hand side. Y Larin de primeras lo hizo bien, el canadiense lo hizo todavía mejor. David Soria
evitando el primer gol de Larin. Excellent from the Canadian, even better from David Soria. El desarrollo de la falta, la dejada de Muriqui, la apertura a banda, estaba fenomenal. Sabe Somos que es el momento, que luego más adelante va a empezar a entrar aquí igual un poquito de ansiedad, pero que ahora son los minutos en los que el Mallorca puede avanzarse en el marcador. Lo intenta ahora de córner. Fans in the stadium know that now is the time. Now is the time to put the pressure on. Dani Rodriguez shoots towards the penalty area. Samu Costa playing with Dani Rodriguez. Dani Rodriguez was offside there, but he's still short. However, it was off target. Había fuera de juego de Samu Costa, que volvía hacia atrás, pero venía desde posición antirreglamentaria. Después Dani, no sé, la quiso reventar ahí y no sé si era la mejor opción, pero bueno, de todas formas, como era fuera de juego. Pero bueno, el Mallorca la verdad es que me está gustando, porque es difícil jugar contra un equipo como el Getafe con las intenciones que tienen y... No puede, perdona Vicente, es que no puede ser que ahora ya que pite esta falta cuando está viendo empujones a Muriqui constantemente y no se las esté pitando. Ahora casi que chocó más el jugador de Getafe con Larin que al revés, pero bueno. Y va a haber cambio en el Getafe. There's going to be some changes for Getafe. Carles Aleñá is going to come on for Carmona. Bordalas' second change in the match today. Very different style of playing. We wonder if Aleñá is going to occupy the right-hand side more than Carmona had been doing. El mejor, ¿no? El que más se adapte a su manera de jugar, aunque es un futbolista que también es trabajador y bueno, entra calidad. Both very hard-working players, though. En principio es un problema para el Mallorca, aunque bueno, por la manera que está jugando el Getafe, a lo mejor tampoco interviene tanto. Eso es. Pero es un muy buen futbolista. Interviene más, bueno, en tareas defensivas, ¿no? que ofensivas, pero es verdad que tiene una zurda ahí importante. Carles Aleñá. Ahora sí, increíble la falta que no ha pitado otra vez. Recupera el Mallorca en la media luna de su propia área. Despeja Predrag Rajkovic en largo. Ahora no tiene. Mallorca recover the ball now. Predrag Rajkovic sends the ball away. No la voy a luchar. Se acaba de entrar y estoy fresco. Fue a presionar, pero no llegó el canadiense. El balón en el centro del campo, en el círculo central para Gené. Recorta Gené, el capitán. Ball in the middle of the field for Gené. Dos del Getafe. Al Derete, que despeja hacia el área mallorquinista. Despejan los centrales, lo vuelve a hacer ahora Martin Valiant. A ver quién es el equipo. Martin Valiant now. Al suelo, creo que efectivamente lo vio bien ahora González Fuertes, exageró. Ya simular. Sí, simuló ahora la caída, creo que se vio bastante claro de Mata, que se queja ahora de un golpe en la cabeza. Y bueno, perderemos otro minuto seguramente aquí. Gonna lose another minute now because there's complaints of a knock to the head. También, menos mal que no le pasa nada, porque si le estuviera pasando algo, no llegarían a tiempo. Ahora se levanta. Justo antes de entrar las asistencias, se levanta Jaime Mata. En fin. Desespera esto. Ahora sí que entran. Amarilla para los asistentes. Sí. Amarilla para los asistentes. Cuando la lógica sería que fuera al jugador por simular. Bueno, no, es que han perdido tiempo los asistentes a la hora de salir. También, estaba pidiendo que entraran, han ido There's a yellow card for the assists now, which obviously seems counterproductive and illogical. Que el futbolista salga del campo cuando entra la asistencia. Claro. La única manera en la que el futbolista no sale del campo es que entre la asistencia, pero que haya habido tarjeta amarilla para el contrario. El tema ahí, Vicente, es que estaba perdiendo tiempo Mata, estaba perdiendo tiempo los asistentes y el árbitro lo estaba permitiendo hasta este momento que ha sacado una amarilla. Pero han tenido que llegar a este límite para sacarla. Pero bueno, esto que hemos visto ahora, que hemos vivido ahora, si ocurre como en la primera parte, tampoco arregla nada, que es lo que hablábamos antes. Claro. Luego la mejor manera de solventarlo es dando 10 minutos. Eso es, balón al área, no encontrará. Hizo Larin ahí un bloqueo pensándose que entraba Dani Rodríguez más atrás, pero no había nadie y por lo tanto ese balón se perdió. Sí, Dani había hecho diagonal antes de. Bueno, y ahora no sé si lo has podido ver, Vicente. Sí. También. James sé que lo ha visto, porque lo tiene, pero con la mesa no sé si lo has podido ver. Salió el balón por la línea de fondo, era saque de puerta, estaba al lado del balón. Diego Rico happening at the moment. Y no quiso saber nada, se fue, tuvo que venir
Soria andando a por el balón y al final fue Dani Rodríguez. Soria had to walk over to the side of the pitch to pick up the ball. ¿Y ahora qué ha pasado ahí? Pues lo que yo he visto, por lo que yo he visto, Gio se ha intentado adelantar por dentro, sí. Y creo que el futbolista del Getafe ha abierto un poco el brazo. Hay amarilla para el jugador del Getafe después de ese encontronazo con Gio González. Sí, Mata ha abierto un poco el brazo y... Es Mata, ¿no? Sí, es Mata. Lo que no sé si ha impactado o Gio ha estado más listo que él, pero bueno. Es Mata el que le han sacado la amarilla. En fin. Mata que ahora lo discute con Gio González. Manotazo clarísimo en la cara de Gio González. Con la mano izquierda le impacta ahí Mata, que vio la tarjeta amarilla. Mata gets a yellow card there for that. Lo he dicho al principio, es lícito este juego mientras luego el reglamento lo aplique el colegiado, ya está, pero tú lo puedes adaptar. Lo que no puedes hacer después es quejarte de lo que digan los equipos sobre tu juego. En fin. Era buenísima la intención en esta jugada de Amat, la doble pared que ha tirado. Pero estas situaciones a lo que te llevan es a que estemos viendo, pues eso, poco espectáculo, porque cuando un equipo, cuando un equipo quiere jugar y el otro no, es difícil ver espectáculo. Pero luego también es cierto que a veces parece que en vez de un partido de fútbol estás viendo un partido de voleibol. Porque es muy difícil. Sometimes when play gets like this, it is true that it almost seems as if you're watching a volleyball match rather than a football match. Otra falta ahora del Getafe. En campo del Real Mallorca. La pondrá en juego Preda Rajkovic. Veremos si en largo, que parece que sí. Tiene ahí esas dos torres arriba, Vedan Murici y Kai Larin. Lo hace así el serbio buscando al pirata. La controla Amat. Doblaba por la izquierda Jaume Costa, perdió Amat. Amat controls the ball. Jaume Costa now. Samu Costa toca hacia atrás para Samu Costa in possession, passes backwards to Martin Balgent. Vedan Murici thought he was offside there, but he actually wasn't. Eligió la peor de las opciones, Vedat. Le pegó desde muy lejos y muy blandito. Tenía en la derecha a Dani, en la izquierda Jaume Costa. Se la quiso jugar desde lejos Vedat. Quizás un poco fruto también de la desesperación. Hombre, más que desesperación, creo que con todo el trabajo que lleva haciendo todo el partido ha pensado, bueno, pues ahora que tengo la primera vez que cojo solo, que tengo 2 metros alrededor, a ver, lo voy a intentar por lo menos, ¿no? No es que sea mala decisión acabar jugadas y pegar la portería, pero bueno, en esta creo que tenía mejores opciones. Sí. Of course, sometimes the best thing you can do is just to finish the play and shoot it with all your might towards the goal. But in that particular instance, he had other options. De juego ahora en parte de Jaime Mata. Hay otro balón en el campo. Hay 2 balones en el campo, uno pegadito ahí a la línea de banda. Creo que no se han dado cuenta los árbitros, pero bueno, ya sale ahí un recoge pelotas a coger el cuero. Y ahora ya entramos en la franja en la que los dos equipos tienen más que perder a que ganar, casi. Porque aunque el Mallorca esté jugando en casa, tampoco tiene que desprotegerse en exceso. Eso es, bueno, y que tal y como está yendo el partido, espérate, ataca Amat por la izquierda, ataca Amat, llegó ahora muy bien al suelo, creo que fue... Amat attacking on the left-hand side now. No, la pérdida del Mallorca, recupera rápido, ha estado muy bien ahora. El conjunto bermellón en la recuperación. Very good recovery from Mallorca there. Lo lleva por el carril central el Getafe. Para la izquierda, Greenwood le dobla. Getafe on the left-hand side and then through the center. Desde la izquierda despeja la defensa mallorquinista. Podría haber sido bastante más peligroso, creo, este contraataque. Deflected by the Mallorcan defense, and that could have been more dangerous than it ended up being. El que ha intentado dar el pase y se ha equivocado un poco. Ha salvado el fuera de banda y ha puesto en peligro al equipo. Pero bueno, creo que está haciendo un gran trabajo. Bueno, conduce ahora Greenwood. Por el carril central se va de 1, de 2, de 3. Greenwood le pega con la derecha. Greenwood in the central half of the pitch. Para meter la pierna. El centro es ahora desde la derecha del Getafe. Cuidado que está atacando el conjunto madrileño. El balón a las manos de Rajkovic. Antes hubo falta en el remate. Ball into Rajkovic's hands. El conjunto de la capital. Y como comentabas, que bueno, ahora llega el momento de que nadie quiere perderlo.
y es que son los dos equipos que más empatan de la liga, 5 empates cada uno, además del Betis. Hay que tener cabeza y el Mallorca... Pues, along with Betis, Getafe and Mallorca are the teams in La Liga who've had most draws so far this season. Para no desequilibrarte atrás, sino dejar situaciones en las que puedan sacar ventaja los futbolistas del Getafe. A ver si esto lo desempata el Mallorca, que está atacando ahora con Samu Costa. So let's see if Mallorca can get in the lead because Samu Costa is on the attack. Pero no, estuvo bien ahí Alderete. Passed over to Vilat Marici, but Alderete just cut that off and got in the middle. Directamente a la grada, saque de banda para el Mallorca. Jaume Costa, que finalmente parece que no tiene ningún problema físico porque ha continuado y continúa en el terreno de juego, sacará de banda, buscando que juegue de espaldas Samu Costa, de nuevo con el otro Costa. No son familia, son muy buenos, pero no son familia. Se ha equivocado. Hizo falta And there's a mistake there, a foul, unnecessary foul El futbolista está de espaldas en by el Mallorca golpe, there. toda la ventaja. Looks like that was by accident, actually. Los pitos son porque han adelantado el balón 5 o 6 metros y porque están perdiendo más tiempo una vez más. Ya entramos, bueno, ya hemos llegado al 80. Y ahora se saca de portería. La acción que la gana el Mallorca a la baja. Starting from the goal now. Para su lateral, para Jaume Costa. Madre mía. Nastasic over to Jaume Costa. Que dejó en el suelo a su rival. Qué calidad la del lateral. Vuelve a tener la pelota en las botas. Jaume Costa, que ahora también mete un buen pase vertical para Kyle Larin. Jaume Costa, who sends a good vertical pass to Jaume Costa. Por el carril central, ahora tiene abierta la banda derecha. Through the central pass. Le recorta hacia adentro. Gio tendrá que jugar hacia atrás el uruguayo con Nastasic en el círculo central. La pone por encima de la delantera getafense hacia Román Mascarell. Este se la juega un poquito de nuevo jugando para Nastasic. Tiene abierto a la izquierda Jaume Costa, lo ve. Tiene a Amat más a la izquierda, lo ve. La tiene Amat, encara uno contra uno. Amat is over to the left-hand side. Dribla por un lado, por el otro. Amat. Amat shoots. Grazes the post there. Que hizo ahí una muy buena diagonal en conducción. Lo ha hecho todo muy bien, menos el golpeo. Lo que le está pasando al Mallorca en los últimos partidos, Hizo el amago hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, otra vez hacia adentro. Se negoció ahí el espacio Amat, lo consiguió, pero después quiso ajustar demasiado. Se fue rozando el palo su disparo. La baja el Getafe en el carril central. Getafe brings it down, central pass. La anterior, que también era faltita, tampoco era clara. No me ha parecido, no sé. Están desquiciadísimos. Ahora veo a Samu Costa, es que está desquiciado con el arbitraje. Samu Costa is livid with this refereeing tactics. Sí, es que la verdad al final el arbitraje está siendo un poco extraño porque no acabas de saber exactamente cuáles son las reglas, ¿no? A veces el árbitro deja jugar más, otras veces te pitan más faltas porque tocas a un contrario, pero esto va de un extremo a otro cambiando la norma con tanta rigidez que les está hasta confundiendo. Espera, Greenwood, que la pone directamente al área, rechaza el Mallorca, sigue siendo la posesión para el Getafe. Gené, que la vuelve. Possession still for Getafe right now. Despeje mallorquinista, será banda para el Getafe. A ver si puede tener, queda tiempo todavía, 7 más el añadido, si hay, que ya me creo cualquier cosa. Me creo cualquier cosa de González Fuertes. La conducción ahora del Getafe, que también lo está intentando un poquito más en estos últimos minutos. Se está estirando un poquito más. Hay falta de Mata. Que las 4 veces que ha presionado ha habido falta. Sí, una más. Una más, se queja, pero vamos. Y que tiene tarjeta amarilla, Si no voy mal, si no se me ha escapado, la única del partido, además de la de los asistentes, ¿no? De médicos del Getafe.
Buena iba a decir buena recuperación de Amat, pero lo hizo con falta. Ayuda. Good recovery from Amat. Now Gine back on his feet. ¿Arriesgaríais si fuerais Aguirre en estos, o el Mallorca en estos últimos minutos, o lo que no has ganado en 84 minutos ya no lo pierdas en 6? No, ¿a qué le llamas tú arriesgar? So, tiene toda la would you take risks if you Mallorca now at the end of the match, or would you take a position of saying, well, should we just settle for a tie now and keep defending for the last couple of minutes? Si no has conseguido hacer gol en 89 minutos y ves que no vas a poder, tampoco. Well, I would say if they haven't managed to score in 85 minutes, I think they should just protect themselves now. They've got everything they need on the pitch right now to score. Que tengas el momento o la claridad para hacerlo. Ataca el Getafe ahora por la banda derecha, puede ser peligroso el chute que bloquea bien ahora Jaume Costa. Eso sí, se llevó un pelotazo. El trabajo de Mascarelli de la defensa está siendo bueno, tampoco no se está es como para desequilibrar eso. Y de Samu. Claro. La pondrá el Getafe desde la banda, directamente al área, para que rematen desde allí. Pelota dividida dentro del área, la ganará finalmente el Real Club Deportivo Mallorca. Despeja Jaume Costa para que corra Kyle Larin, para que corra Vedat Murici. Kyle Larin over to Vedat Murici there, racing down the pitch. Aplausos. Midfielders from Getafe have to cut them off there. Y estos pitos que nos hemos escuchado desde la primera parte hacia el Getafe. Porque ahora está tardando demasiado en sacar Jaume Costa, ¿no? No encuentra socios, no encuentra compañeros. Lo hace ahora sí con Vedat Murici. Controla de espaldas Vedat. Tiene que tocar de cara para sus centrales. Para Rajkovic. Envío largo del portero mallorquinista. No lo puede pelear ningún compañero. Despeja Alderete. El balón en los pies de Omar. Alderete rebounds now and clears the ball. Omar, cambio de orientación. Que se le queda bastante change of direction from Omar Mascarelli. Cuidado al contraataque. Tiene que correr Samu Costa hacia atrás. También Gio. Ahí la pelea de Gio con Rico. El centro peligroso. Consiguió tocar. Rico now dangerous central pass from Getafe. Y sale el Mallorca de nuevo. Pues parece que Mallorca back on the attack. Parece que los dos están yendo en estos últimos minutos a arriesgar un poquito. Vedat Murici, el cambio de orientación es buenísimo. La deja pasar a Amat a la perfección. Para change of direction from Vedat Murici over to Amat. Jaume Costa now over to Amat. Could be a good central pass. But it ends up in David Soria's hands. Sí, ha sido buena toda la jugada, toda la evolución de la jugada, de lado a lado. Lo ha aguantado muy bien Murici. También Amat dejándola pasar y bueno, el centro era muy difícil porque estaba demasiado frontal y sí, es desde un poquito más adelante, 2 metros más adelante hubiera sido mejor. Se quedó o uno más atrás, se quedó en tierra de nadie, ¿no? Al final no, ni para Amat ni para Larin. Digo la posición de Jaume que centraba, era muy vertical el pase, muy difícil de dar con la precisión exacta. Buena presión ahora de Kyle Larin que provoca un saque de banda favorable al Mallorca. Good pressure from Kyle Larin who provokes a throw-in for Mallorca now. Very close. Se va a producir ahora un doble cambio del Mallorca. Están preparados. And I think it's going to be a double change for Mallorca. Mafeo y Morlanes. Mira, Morlanes por Omar. Mafeo and Manu Morlanes. Veremos por quién entra Mafeo. Por Jaume, ¿no? Is coming on and Omar Mascarelli is off. Sí, es por Dani Rodríguez. Por Dani. Es por Dani Rodríguez. Pues mira, este cambio me sorprende un poquito más. El Mafeo se va allí a sacar de banda porque es el que saca el largo. Dani Rodríguez, who is also coming off. That's a surprising change for us. Doble cambio, le quedaría todavía uno más a Javier Aguirre. So double change. There's one change left for Javier Aguirre to make if he wants to. Y a ver si se reanuda el juego. Mafeo que sacará desde el costado izquierdo de banda para ponerla al área. Lo hace. No consigue peinar Larin. Larin manages to comb the ball. Si la deja salir Pablo Mafeo será otro saque de banda desde ese costado izquierdo para el Mallorca.
Throw in from the left-hand side from Mayorga. Pablo Maffeo moves the ball towards the goal-scoring area. Sale el Getafe, es un 2 contra 2, repliega bien, rápido el Mallorca, pero aún así puede ser peligrosa. Cortó ahora Martin Valiant, el pelotazo largo del Getafe hacia el área. Acaba rechazando la defensa mallorquinista, sigue siendo la posesión para el Geta. Deflection by the Mallorca defense. However, still in possession of Getafe. Era Matt al que tenían perdona, sí, a Matt, es la costumbre. Es la costumbre de que tengan agarrado a Vedan Murici. Ataca el Mallorca por la derecha, ahora con Amat y Maffeo. Mallorca on the attack on the right-hand side. Evitará el Getafe, no evita que salga por la línea de fondo, por lo tanto es córner. Ya no está Dani Rodríguez para ponerla. And it's a corner. Dani Rodríguez isn't on the pitch anymore to take this corner. Who's it going to be instead? Teniendo 2 contra 1 aquí en banda. Pues, ¿quién? Está diciendo Matt, ¿quién lo saca? ¿Lo saco yo? ¿Quién lo saca? Será... Amath looking around, quite literally saying, who's going to take it? Shall I take it? There's going to be Samuel Costa with his left foot. Short one from Amath too. Hits the left post. No ha habido ninguno de los futbolistas que anticipara el futbolista que se suele poner en primer palo. Low central pass from him. Porque habrá ahora otro doble cambio. Entrará Luis Milla, que vuelve después de la lesión. Double change for Getafe now. Luis Milla, who's back from his injury, is coming on for Juan Iglesias. Lato también, ¿no? Sí, no, pero espera, porque había otro cambio en el Getafe. Who's the other change for Getafe? For Mallorca, Lato is on and Jaume Costa is off. And Oscar is coming on and Mayoral is coming off for Getafe. Bueno, se retira un lateral como es Juan Iglesias y un delantero y entran Luis Milla y Oscar. Sí, va a poner a Gené de lateral. Eso te iba a decir, que no cambiará el dibujo. Luis Milla en medio y Oscar, que es media punta, tampoco es delantero. No cambia el dibujo, por tanto, Bordalás y la posición de algunos jugadores. Y Toni Lato por Jaume Costa, pues seguramente, aparte de que había tenido alguna molestia antes Jaume, pues también para refrescar un poquito esa banda. Ya hemos llegado al 90. ¿Cuánto tiempo de añadido? We're way past the 90-minute mark now. 5 minutes of extra time added. Sí, perfectamente. Perfectamente. A ver si lo consigue el Mallorca en estos últimos 5 minutos. Muy bien. ¿Le pitarán falta a Larin? No, vale. No foul there for Larin, thankfully. Pablo Maffeo now passes backwards. It's Nastasic. Toni Lato enters the fray. Morlanes turns around, plays with Pablo Maffeo. Pablo Maffeo into the goal-scoring area. Cleared by the defence, and that's going to be a corner. Estaba delante del árbitro. Le está avisando. And now a foul on Samuel Costa right in front of the referee. No consequences whatsoever. Que no puede hacer eso, pero avisa con tarjetas. Es que avisa con tarjetas. Ha intentado coger 2 veces el balón. The referee says to the Getafe player that he can't do that, but it just begs the question. He should just probably warn of that with cards instead of just verbally. Controla dentro del área Samu Costa, le cae en la frontal a Manu Morlanes, pedía mano a algunos aficionados, a ver si pone el centro Samu Costa, si es que no hay espacios, si es que está todo el Getafe metido en su área, será saque de banda para... All of the Getafe team are inside their goal-scoring area. Segundo palo, pero no tenía espacio para levantar la pelota. Es que achica muy bien ahí el Getafe, la verdad que no deja jugar. Tapa todos los huecos, la pondrá Pablo Maffeo desde Getafe covering all the gaps there. La peinan dentro del área, finalmente creo que se ha llevado un golpe. Se ha tirado un futbolista. Larin. Bueno, y también uno del Getafe. Se ha tirado después también. Ha simulado. Primero ha caído Larin y en cuanto ha visto el futbolista del Getafe que había caído Larin, se ha ido también al suelo. A ver si en el monitor podemos ver alguna repetición sobre qué pasó, dice Larin. Ahora hemos visto el gesto Larin de
reclamando un codazo. Sí, hombre, Larry now complaining because he says that he was elbowed. Sí, sí. Se lo lleva. Hay codo en cara, ¿eh? Que hay codo en cara es innegable. Posible penalti, pero no. Ya se ha sacado, por lo tanto, aquí no ha pasado nada. Para el árbitro al menos. Y para el árbitro de VAR. Balón en el cielo de Somos. A ver quién consigue bajarla. Es el Getafe. Está de espalda. Ball in play now. Getafe are the ones that take it down. Al final se ha quedado para el Mallorca, pero ya se había tirado otra vez. Ya estaban fingiendo una vez más. Que luego, sabe mal decirlo, pero es que luego su entrenador se queja de la fama, pero es... La fama le precede, pero... Es lo que está... And I mean, Bordalas is constantly complaining about the reputation he's gained for himself, but his reputation precedes him, to be honest. Sobre todo si eso te aporta los resultados que quieres, estupendo, adelante. Si está en el reglamento, nadie te dice que no lo hagas, pero luego no te quejes de la fama que te estás ganando. Y... Perdón. Ha pitado al final. ¿Ha pitado al final? Sí. Oh, and there we go. Just like that. Llevamos 93. Se me ha parado aquí un segundo el cronómetro. Bueno, pues final del partido en Somos. There we go. That's the final whistle. Bueno, otro empate más. Es el sexto. Another draw now. 6 consecutive draws. Donde están los protagonistas, os dejo con Llorens y con Vicente que se quedan aquí. 6th draw this season, sorry. Sabemos que te tienes que ir. Y bueno, a ver si cantamos otro. James, we know that you need to go, but I hope that you can be here to celebrate a victory with us very soon. But we're going to go to a quick ad break and be back with the post-match coverage very soon. Geroni, ho comentàvem, vaja partit, és que m'haurà donat avui el Real Deportiu Mallorca i el Getafe, no? Sí, han fet un bon partit, però bueno, al Mallorca li falta un poc més d'ànimos a davant i jo crec que però que el traurem, a la llarga el traurem. Quines sensacions t'han donat? I think the goal is on its way. What feelings did you get from the team today, though? Good feelings, but they need a bit more strength. But I think it's going to go well. Well, we did have Abdon today, not Larin, and they made that change. Yeah, I think they had to give him a chance. And I think when he's on, I think we've got to give him all our support. Very frustrating at the end of the first half, right? Acabada sense que hagi donat oportunitat en el Mallorca per tirar el penal. Jo crec que ell mateix s'ha donat compte que s'ha equivocat. Corna, perdó. Sí, ell mateix I think he himself realized that he'd made a mistake there. Perquè la segona part més o menys va fer més bonda. I en aquesta segona part because in the second half he was a lot more tame, the referee. I think it had to be at least 7 minutes of extra time. Yeah, Getafe was using a lot of time-wasting tactics. Mallorca were better in the second half today. And we'll just have to settle for a draw. And there you go, today we're just going to have to settle for a draw. No sé si te has quedado como yo, congelado, después de este resultado, donde creo que visiblemente el Mallorca ha sido totalmente superior en los 90 minutos de partido. I think visibly Mallorca were superior throughout the 90 minutes of the match. Sí, la verdad es que para mí el Mallorca ha sido bastante mejor que el Getafe en la primera parte. Yes, I think they were definitely better today. Al fútbol y en la segunda parte, pues bueno, el partido se ha enrarecido un poco más
por parones, bueno, cuando un equipo no quiere jugar es muy difícil. Yo creo que el Mallorca ha reaccionado muy bien I think Mallorca reacted very well to all those situations that arose. de decisiones del árbitro y tal, pero bueno, no han acertado con la portería contraria y bueno, esta es la lástima. But I don't think they made good decisions with regards to the opposing goal, and there you go, there's the result. No está siendo del todo, perdón, vamos con Omar Mascarell, vamos a escuchar a ver. We're going to go and hear from Omar Mascarell, who's live. Estamos ya con protagonista, hago yo de José, pero yo ya Yes, we're here with estar aquí abajo a la hora que le tocaba, ya lo hablaremos eso con José. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, protagonista? Buen partido hoy del equipo que quizás mereció algo más que el empate. So do you think the team deserved more today? Yeah, we're walking away hurt today, but they fought. We were up there with the rival. We did have a chance to win the match. I think we've got to polish our aim, and the results will have to follow. 4 shots on target from you, 0 from the other team. Yeah, I mean, we knew what we were up against. I think despite certain situations, the team were very good today. And I hope that just the results will follow. Is it getting frustrating, these draws? Well, I mean, we're having good feelings because of the weeks that we're having. We can see how the team strives to get good results. But when we're at home with our fans, I mean, we know that they deserve they deserve the victories, and so do we. You look really good today in the midfield. Well, I was really happy to start helping the team again. The injury definitely knocked me back a bit. But I feel back to 100% now, and my main aim is to help the team. Sí, está claro que sí. Ahora ya esta semana es una semana complicada, una semana que no da tiempo al descanso ni a pensar mucho. Un partido de Copa que hay que ganar y después centrarnos en la Liga, que creo que nos merecemos una victoria ya cuanto antes. Gracias, Omar. And I think our aim and what we deserve is to settle and establish ourselves in the league. Estas son las palabras de Omar Mascarell. Vamos con Rocío, que está con aficionados. Words there from Omar Mascarell. Back to Rocío, who's with the fans. What's the thought over there? Of course, we were very eager to see a victory today for Mallorca. Just look at Biel. He's disappointed. Well, I mean, we'd had that insatisfaction recently, and we wanted today to get those goals. What did you think of Mallorca today? I think there are a couple of players that look like they're on the pitch just to earn some money. I mean, we did have some pretty good opportunities today, but I think they're missing some spirit. I thought the start was good, the first 10 minutes, but then we didn't score. There were many chances though today. And there was a bit of dodgy refereeing going on too. Què has pensat en el final de la primera part? La primera part jo dic la segona guanyarem perquè hi poden fer més d'impetu, però no hi podrà ningú. Well, after the first half, I thought in the second half, well, we're going to win them because we're going to go for it. But I don't think we did. We had 10 minutes, but nothing else after that. Moltíssimes gràcies per haver mortat i que vagi tot molt bé. Salut i visca el nostre Mallorca de sempre. Adeu, era la declaració d'en Biel, ja ho veus, està trist. The opinion there from Biel, sad.
from not seeing, having seen a victory for his team today. Muy radical, ¿no? Con todos, a cargar contra todos. Pero bueno, pretty radical views there from that fan. Lo que te estaba pidiendo es la falta del gol. ¿Cómo crees que el Mallorca lo puede solucionar? Hombre, eso es una cosa complicada porque a veces se dice que llega por rachas y bueno, está claro que ahora mismo no están en el momento de acertar con las que tienen, ¿no? Y de ahí que el entrenador esté poniendo una vez a Larín, otra vez a Amat, otra vez a Abdón. Parece que el único innegociable es Muriqui porque te genera... It seems like at the moment the only non-negotiable on the team is Muriqi. De su trabajo, ¿no? Y la única manera de mejorar esto es con tranquilidad y entrenando. And I think they just need to take a step back and be calm about it and try and fix certain things. Y lo sabes perfectamente. El equipo juega bien, el equipo es verdad que está dando muy buena imagen, pero no sé si crees, porque Omar Mascaray lo ha dicho que llegaban bien, que están bien dentro de los As Omar Mascaray said, he said the feeling was very good in the changing rooms right now. Si termina pesando psicológicamente esto dentro de los jugadores y dentro del Do you think this is having a heavy psychological weight on the players? I think that depends on each player, of course. Lo ha demostrado las últimas 2 temporadas. Cuando llegaron a esta isla, el momento del equipo era espantoso. Y el año pasado fue un año bueno. Este año han empezado. When they reached First Division, it was a pretty dodgy moment for the team. They've improved immensely with regards to performance and results. En progresión y bien, pero sí que es cierto que en este momento pues parece que no se acierta de cara a puerta, pero bueno, yo particularmente no creo que sea un tema de que los futbolistas estén excesivamente estresados con la situación, porque en general yo creo que más de la mitad de la plantilla ha vivido el último año y los 2 últimos But I años think en situaciones... I wouldn't worry so much because I think over half the team has experienced situations like this in the last couple of seasons, so they are used to the fickle nature of La Liga. Perdón, vamos con el mister que lo tiene José Perelló. I'm going to go and hear from Javier Aguirre. No hay relación entre lo que cosechamos en cuanto a puntos se refiere a lo que hacemos en el terreno de juego, pero es un análisis bastante absurdo. Well, I mean, at the moment it feels like there is a huge dissonance between the performances we're putting in and the results and points that we are receiving. Más feo, puede dar la sensación que íbamos a jugar más defensivo y al contrario, era porque había energía, había piernas. Consideramos que estos últimos minutos iban a ser buenos para él, como fueron, y simplemente no estamos encontrando ese puntito en el área rival. La afición también creyó en el equipo hasta el último momento, no sé si también lo notaron. Sí. The fans always believed in the team right until the last minute. Vieron el partido del Madrid y llegaron un poquito tarde, pero bueno, creo que se van contentos a casa. Ese saborcito de la semana pasada. I hope they can go home happy today. Al final no te lleva la victoria. La última, ¿se jugó menos de lo que le hubiera gustado? No, es fútbol, yo creo que se juega lo que se tiene que jugar. Well, I mean, today with the time that we played, I think it is what it is, and we played what we had to play today. Perfecto, muchas gracias, mister. A ver si llega ya. Muchas gracias. Fuerte. Vicente, justo analizando lo que ha dicho el técnico, piensa lo mismo que él, ¿no? Más o menos por lo que hemos hablado. Sí, que es el árbitro. So, do you agree with Javier Aguirre there? Si se juega más o se juega menos. Para mí hoy el árbitro se ha equivocado en bastantes cosas. Es cierto que I think the referee made several mistakes today. I think they always make certain type of mistakes. Se sabe que hay un equipo que su estilo de juego es intentar perder el máximo tiempo posible, y yo desde mi punto de vista. But more than that, I think that you're up against a team who you know that their biggest tactic is time wasting, and you still let them do all the time wasting that they wanted. We're in a league that's often called the best one in the world, and I think this is the kind of thing that needs to be kept under control. Because matches like this can be hard to swallow when you see them like that. El resto de lo que ha dicho Aguirre estoy totalmente con él. Es más o menos lo que he dicho. El gol tiene que llegar, ellos están bien. En ese sentido están creciendo, creo, a nivel de juego y de equipo, pero sí que es cierto que están con ese puntito que no es gol, y la sensación es esa. Hoy la sensación es que has podido hacer 2 y
y no has hecho ninguno. No por ocasiones ha habido más. Ocasiones ha habido pero, un montón para el pero Mallorca, efectivamente. normalmente si tienes las que has tenido hoy, pues dices, bueno, pues acierto. Of course, normally, if you have the kind of opportunities that the boys had today, then it's difficult to accept. Pero lo que hablábamos, ¿no? El año pasado con menos, a lo mejor el Mallorca llegaba 2 veces y And yet again, it seems like last year we had less opportunities, but maybe they were luckier, and it seems difficult this year, right? Es una cosa que ya te digo, la única manera de corregirlo se dice, no, como acertando, claro, bueno, sí. Exactly, and I think the only way to solve it, unfortunately, is to keep trying. Yo creo que están en buen camino. Y volviendo un poquito en el punto del árbitro, que al final está en el juego, ¿no? Hay que hablar de él también. ¿Qué harías tú para poder cambiar estos partidos en que hay tantas pérdidas de tiempo? No sé si tendrías alguna idea para estos partidos que hay tantas pérdidas de tiempo, que los jugadores ves que ya lo hacen a propósito. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Xavi Hernández muchas veces dijo que fuera como el baloncesto, que se para el crono y hasta que la pelota no se pone en juego otra vez, no se vuelve a poner. How would you solve these moments when the play should really be paused? El árbitro ha tenido un detalle en una jugada con Mata que le ha sacado tarjeta por perder tiempo a los asistentes que tenían que entrar a... Bueno, pues a lo mejor sí, cada vez que un futbolista se tire al suelo y... Well, yeah, perhaps every time a player dives, if they take you off the pitch and you're off for a minute, then play should perhaps stop then. Let's go and hear from Martin Valgent. Correctamente bien, el rival no te chuta en portería. El estadio estuvo todo el tiempo con nosotros intentando empujarnos y The stadium was behind us trying to push us, but the goal just didn't arrive at any point. We're walking away with a point. But of course we wanted more. Of course, I've already spoken to you about this in other matches, but it's lots of matches now that this has been happening. I think we've got to be really strong mentally. Keep insisting, keep trying. There's lots to improve upon. Go into the next match with a winning mentality, and because 3 points are very different to 1 point. Obviamente, sobre todo porque era un córner, ¿no? Pues era una buena ocasión, balón parado, estamos fuertes, pero no vamos ahora. Of course, the corner opportunity was a brilliant one, but we can't put the blame on anyone or anything. Lo que pudimos y no los hemos conseguido. Hay que ser autocrítico, aunque el partido creo que el equipo ha hecho un. We've got to be self-critical, despite the fact that I think the team did a very well-rounded match today. I'm sure the goals are on their way. We will. We'll keep trying. Son las palabras de Martin Valgent, que destaca que hay muchas cosas que the words from Martin Valgent there, who is pointing out the fact that there are lots to improve upon, apparently. Well, I think that, you know, when you're not winning, then it's clear that it's impossible that you're doing everything right. El poder conseguir más fluidez en el juego, incluso cuando el equipo contrario no te quiere dejar jugar, el tener, no permitir que el equipo contrario te corra 3 contras en las que te pueden hacer gol. O sea, en el fútbol siempre tienes cosas que mejorar. Entonces el pensamiento de Valgent siempre es desde el punto de vista de que quiere la perfección. Y lógicamente si el Mallorca tuviera la perfección, hoy habría jugado, a pesar del Getafe, hubiera jugado mejor y hubieran ganado 6-0. Sí, totalmente de acuerdo, pero estoy de acuerdo contigo aunque muchas veces, no sé si tú piensa lo mismo que yo, que el Mallorca abusa mucho con pases largos cuando no hay nadie arriba. ¿No? Do you think that Mallorca does too many long passes when there's nobody at the top of the pitch waiting to receive them? Incluso Javier Aguirre lo ha dicho en alguna rueda de prensa. Muchas veces abusan como quitándose la pelota de encima y arriba. Sometimes I think that they want the ball to be away from them, and then that means that it's Well, I don't think that was the case today. Perdón, va con Jaume Costa que. Just go and see Jaume Costa. Vamos al partido, ¿no? Vamos al partido. ¿Cómo lo analizas? Porque da la sensación que es un poco repetido. What's your analysis of the match? No quiere entrar la pelota por lo que sea. Bueno, yo creo que estamos en un Seems like the ball doesn't want to go in. Nos sale todo. En cuanto a juego, ¿no? Tenemos el balón, tenemos confianza. But it seems like at the moment everything's working for us on the pitch. Llegamos al área, centramos, rematamos, pero nos falta lo más importante que es
But the most important thing is not happening, which is that the ball isn't going in. We're not getting those 3 points. For the last 4 or 5 matches, we've been dominating, no doubt. We're better individually, but we're missing what we had last year, which was to finish those matches and get those 3 points. We've got to step it up a gear. We've got to get our dedication to pay off. ¿Te parece que lo entiende, que lo estáis haciendo todo lo posible para que llegue esa victoria, que estáis mereciendo mucho más, pero que no llega? La afición hasta el final ha estado animando, en ningún momento se escucha que hay una racha de malos resultados, entre comillas, ni pitos ni nada, todo lo contrario, la gente está con vosotros. Cuando estás dentro del campo es verdad que son importantísimos para nosotros muchas veces. When you're on the field, the fan support is incredibly important. Even we try and make them feel more motivated as well and enjoy it. Of course, we're coming out of last year where we had a much more defensive team, but we got the results, so it was enjoyable for fans. Now we want the fans to enjoy this team as well, which has a lot of character, it's more aggressive, but those goals aren't on their way. So you know, we ended up 9th last year. Nobody remembers how we played. They just remember that we were 9th because it was so historic for the team, for Mallorca. I want the team to be remembered this year. I want it to be another historic year. I want it to be known that Mallorca really did their homework. We're in a transition period right now. We're doing things very well, but we just need that little bit more. So intense week coming up now. Yes, we've got King's Cup on Wednesday. I guess we'll travel there on Tuesday, and it'll be a bit of a change now. Try and recover as quickly as possible for Wednesday's match. And the team that we're up against will be extremely motivated, and it'll be really hard for us. So you looked like you were in pain at one point. Yeah, after Vallecas, I've had a couple of bad weeks with my ankle. I was able to train, but at a lower level than what I wanted to. But after not playing for 90 minutes for a long time, it's tough, especially as you get older. I could feel my calf muscle go in, so I trust Tony Amor a lot, and I said, okay, I'd rather Tony Lato come up for me. Ahí están las palabras de Jaume Costa, otro jugador importante. Jaume Costa's words there, another very important player for Mallorca and one of our captains. I think we've got Javier Aguirre in press conference, not yet. We're just going to wait a second then. Who's your man of the match today from Mallorca? Who do you think played best? Este hoy creo que ha jugado realmente bien. Sé que los 11 han jugado. Yo creo que Muriqui ha jugado bien y Samu también ha estado bien. Luego, I think Marishi played very well and Samu did too. Para un mediocentro por el estilo de juego del equipo contrario, creo que Mascarell. I think it was a tough day for a midfielder, so I think it would have been tough. Lo repito, no sé cómo, parece que soy su representante, pero realmente. I always say the same thing. I look like I'm his PR. But Samu was one of those kind of silent signings. Not so much excitement about his signing as Sergi Derder or Kyle Larin. But I think at the moment, Samu Costa has been one of the most impressive signings that the team has done. Yeah, because I think sometimes there are players that don't shine as much, and then you see what they're capable of, and you realize how much of an asset they can be. Porque realmente se ha adaptado muy rápido al equipo, ¿no? And he's also adapted extremely well and extremely quickly. No, he's not a player that you can put in a box and say and define him easily. And he's got such a strong character and such a temper as well that he's the force to be reckoned with on the pitch. El Mallorca. Próximos partidos que tiene, Vicente, el miércoles, Copa del Rey
So next match is coming up. Boiro versus Mallorca, Wednesday, first round of the King's Cup. Would alarm bells be ringing for you after this match today for Mallorca? ¿Encienden las alarmas? Yo creo que para los que jueguen este partido va a ser un poco complicadito. I think for whoever goes on and plays this match, it's going to be a tough one. Si juega gente que es un poco menos habitual, van a salir muy presionados, porque estamos hablando de if we have players that are not used to playing so much, then it's going to be the pressure's going to be on. El miércoles. Y claro, la gente se piensa que si no meten 0-6, pues que es un fracaso. Y a veces el futbolista. And I think people think that in the first round of the King's Cup, if they don't win 6-0, then it's a failure, and that's never the case, actually. Un poquito trampa, que por un lado. I think it's a bit of a trick match. You know, if you win easily, everybody's going to be happy because it just looks like nothing happened. But I think it can really catch you out. But I don't think it's a fantastic moment for there to be the King's Cup, and there's never an easy rival. Let's go and hear Javier Aguirre in his press conference. Pero hay que seguirlo buscando, hay que buscar la victoria. Ahora nos toca la Copa. Intentar hacer un buen equipo para la Copa y luego ir a Sevilla a hacer un buen partido, a intentar ganar, claro. ¿Más preguntas? Alberto. Sí, mister, ¿qué tal? Buenas tardes, en directo para Carrusel Deportivo. Alberto Hernando, Cadena SER. Nos han pasado el dato en Carrusel a final del partido. El Getafe ha hecho 25 We got a stat at the end of the match. 25 fouls by Getafe. 1 every 3.5 minutes. By statistically, as a manager, pitch side, how difficult was it to deal with that? Yo insisto, yo respeto muchísimo a mis rivales. Well, I insist. I have a lot of respect for my rivals. He's a great manager. Tenemos que hacer nuestro juego y tratar de superar. We have our own style of play and try and beat the rival with everything that entails. No me conoces, no soy de quejarme, no lo voy a hacer hoy ni muchísimo menos. I'm not a complainer, I'm not a whiner, you know that. Hoy lo intentó, fueron creo que 8. Today they tried their best. Entre los 3 palos el But 8 and 12 shots on targets. Una ahí de muy clara de Couple of good Murici. saves. We missed a very good one. Lauren had one, Danny had one, Jaume had one. You know, you expect a bit more, I guess. There's no correlation between what you expect and what you generate. No le doy más vueltas, ya este es un capítulo cerrado. Intentamos imponer nuestro juego, creo que tuvimos el 60% de posesión. Creo que tuvimos bastantes ocasiones en balón detenido, más cantidad que ellos. Y al final sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido de muchos duelos individuales. We knew it was going to be a tough match. Segunda jugada, y creo que en ese aspecto estuvimos bien, pero lo que te digo, todas estas estadísticas que acabo de mencionar se van a la basura cuando ves el 0-0 y te vas con un puntito, ¿no? And I think all of those good feelings, to be honest, they get thrown in the bin when you see the end result is 0-0 and you go away with only 1 point. Faltaba juego, usted lo comentó, que el equipo necesitaba tener más la pelota. Sí. Usted lo consiguió, el equipo ha mejorado con la pelota, se pidió también un paso adelante con el sistema, el 5 se pasó al 4. Sí. You have managed to improve the team's performance greatly and taken a big, brave step forward. What's missing? Score to score. That's what we need, goals. For all the boys to have those chances that they're having, but for them to actually get the ball in the net. Son cosas que yo creo que es la guinda, ¿no? Porque puerta cero. I think that is the cherry on top of the cake that we need. Tres palos, creo que no hubo un tiro del rival y caray, pues te vas con esa sensación de que pudiste ganar el partido, como el otro día. And it's a frustrating sensation of knowing that you probably could have won the match. Y le vas sumando y vas dejando puntos en el camino. And this keeps adding and adding and adding. No que alguien se venga abajo, nadie del vestuario. But I'm not going to let morale go down. That's not going to happen. Y de agradecimiento que hoy estuvo de 10. And I'd like to send a message of support to the fans. I think a lot of them were late because of El Clásico, but they really made up for it afterwards, and they were really affectionate to us, and they were very supportive. And I just really hope we can bring 3 points for them soon.
usted lo estaba relatando, ha sacado muy poco botín en los últimos partidos para los méritos que ha hecho. So, not many points recently for the great performances that you've been doing. I don't think it's a trust problem, because Danny and Jaume, for example, are extremely confident, very high self-esteem. They're older players as well. I think it's a technique problem. Because then in training they're fantastic and they score amazing goals. I don't think it's so much about a mental thing. I think our surroundings treat us very well and with a lot of respect. The press as well, understanding the moments we're going through, and that makes us feel better. Y se está fijando que nos está faltando la guinda al pastel, que decía José. And I think everybody realizes that that's the only thing that we're missing, that moment of getting the balls in the back of the net. O no levantaran la bandera o algún día te pitaran un codazo en el área que a lo mejor hoy no te lo vieron, o algún día pegaran el poste y se meteran en lugar de ir poste para afuera. Yo qué sé, seguir insistiendo. Esto es así, son 38 just about keeping on insisting the 38 rounds. Estamos mal. And it's not over till June. It's true that at the moment the results are not great, but I'm happy about this match after Girona and that whole debacle. I think they've managed to turn everything around, and I think people really value that. Sí, Sebastián Robert, Diario de Mallorca. Mister, usted alabó a Larín después del partido de la Real Sociedad. You complimented Larin after Real Sociedad's match. And today you left him on the bench at the beginning. Was that a technical decision? Yeah, of course. Yeah, Abdon deserved to play in San Sebastian and start because he'd been doing very well. And I decided to put Larin in for the speed. And I knew it was the perfect match for Larin today. Pero como no entró, pues me la como. Pero ahora Abdon también hizo un buen trabajo, creo yo, y creo que because Larin didn't score, then it was back to Abdon today, and it's just trying different formations to see, and I hope they are on their way, those goals for them. And hopefully we can get back on the path to victory. How can you get your strikers to score in so much? Well, that's a good question. We've been talking about that all night. Well, you know, just working, training, eating, generating. So that's what we've got to do. That's our job. I didn't realize that the data was 5 matches. Those are points, no? That's what we deserve. I mean, if that's what we've got, then that's what we've done. I'm quite hard on myself. And I'm going to be hard on the boys as well. Que sigamos en esa línea, César, que no aflojemos, que mantengamos el orden, que busquemos el arco rival dentro y fuera de Son Moix. To try and look for that rival weakness both in and out of Son Moix Stadium. And the reward has to arrive someday, because the team is on the right track. El rival tuvo 14 ocasiones y el portero fue el héroe del partido, como el otro día fue el de la Real. Yo soy el primero en decir que fue injusto el empate. Pero hoy, bueno, visto lo visto, no pudimos y hay que seguir trabajando. Today just wasn't meant to be, and we just continue the work técnicamente mejoremos. and improve technically. So an objective question. In your experience, after what round of La Liga and after how many points do the fans start getting nervous, and the people above, the people higher in the country? I don't think there's an amount of points. I don't think it's tangible. I think it's a feeling. If you don't see the point, the team, you're the first to point the finger. But if you don't like what you're seeing, you start to get those suspicions.
pues eso, no me gusta el equipo, está ganando, pero no me gusta. ¿Y cuántos técnicos hemos visto que los han echado yendo the team is winning, but we don't like them? How many managers have been fired when the team has been doing well? Sometimes there are just combinations that don't work, and you see things that they don't like. But I'm convinced that football, I think it's very easy to see. You're analyzers, right? People aren't stupid. They see it and they think, I like what this team is playing. And I think, I wonder, why couldn't we have done that goal? But there's no meter to know when people start getting nervous. I understand your question. And I think everything's a play for from the first to the 38th round, and you know that there's going to be criticism coming at you every week. I'm very experienced in this, as you say. And I think that at this point in time, we're all quite calm and along the same line. Ha dicho hace 10 minutos Bordalás que en líneas generales es verdad que tenía un equipo enfrente vosotros que no les ha dejado crear, que estaba a lo mejor algo insatisfecho. So Bordalas has said that having you as their rival today, they weren't able to create any opportunities, but that he was happy with the point in general. Do you think Bordalas kept more to his script today than you? I don't really know, because I'm not in the Getafe training grounds. I don't know what they've been preparing throughout the week. I do know that my team applied or tried to apply what we had been preparing for. And we were very good at the second moves today, which we had been practicing. I think the team really knew how to play the match. Changes were good as well. But then, of course, then that all goes and gets thrown in the bin because we've got that 0-0 result. But in a cold-blooded analysis tonight, I disagree with the result, but I'm satisfied with our performance. To go back to your analysis before, there's been a huge expense on the new signings. There were huge expectations this summer. 9 out of a possible 33 points you have so far. Do you think that the club is questioning your talent with the club? Is that, or are you calm in that with regards to that? Well, if you want, we can put the tape back because I think I just answered that question earlier. Yeah, I'm calm. I'm perfectly calm. I don't feel like I'm being questioned. I think that everything is on its way. Esos datos, pues sí, son crudos y duros y motivos puede haberlos para que la gente me cuestione a mí, a mi cuerpo técnico y a los jugadores. Of course, there can be reasons for people to question my work, my team, but I think that's a trick question as well. 24 million in investment, and I mean, we sold a player for 22 million, and we got 2 more. It's not that we just produced 24 million from under the floorboards. Thank you very much. That was the words of Javier Aguirre, Mallorca's manager. Just along those lines of what we had been saying, right? Kind of similar to what we've been talking about today. So most importantly, focus is now on the Mallorca versus Oiro and that match against Betis, which is coming up next. Yep, we're going to a really difficult stadium. It is true that Betis is not at the height of where they were last year, but they're still very dangerous. Puede ser complicado a nivel de que tiene que sacar algo, ¿no? Pero yo creo que, como dice Aguirre, llega con buen rendimiento, entonces eso te tiene que dar. I think, as Aguirre said, it comes at the right time. Es un equipo que
que siempre se le pueden hacer ocasiones de gol por su estilo de juego, entonces... And Betis is always the kind of team that can create good occasions to score. Yes, so yeah, we are performing well at the moment, but we definitely shouldn't become complacent against Boido, which looks like the kind of team that couldn't cause too much damage, but could then definitely get in there and cause some problems. Yeah, I call them trick matches. Todo el mundo te dice que te habla de que no tienes gol y encaras el partido de ciertas maneras que no son las que tocan y al final pues te puedes llevar un susto y bueno, yo lo llamo partido trampa porque al final es eso, que tienen más cosas a perder. I think it's easy to get a bit of a scare in a match like that. Los próximos partidos que tiene el Mallorca lo vamos a ver ahora en pantalla. Let's just have a look at those next matches coming up. We've got La Liga matches, Saturday the 4th of November, 4:04 against Betis. Cádiz, 12th of November, Sunday match, 2 p.m. kickoff. And then Saturday the 25th of November against Atletico Madrid at 9 p.m. Sumar la segunda victoria en Liga. Vicente, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte, de verdad. Muchas gracias. Thank you very much, Vicente, for being here with us today, and for everybody to follow that match. Muchas gracias. We'll see you next time, and thank you for watching.